En el trabajo del cuarto camino, se utiliza para la exposición de las ideas de trabajo la escala heptatónica del sistema de do fijo y los semitonos cromáticos mi, fa, si, do. Estos dos semitonos son denominados intervalos y son muy importantes en la exposición de las ideas de trabajo y en el lenguaje de la escuela de Gurdjieff. En el sistema de octavas se sustentan todas las ideas de trabajo, los 8 cosmos, las energías superiores, los 8 tipos de hombres, los pisos de la máquina, los centros de la máquina, los 4 estados de conciencia, los 4 cuerpos, los alimentos, etc. Este sistema de exponer las ideas de trabajo es denominado ley de octava. Tales términos no deben entenderse en el sentido semántico usual, pues estos términos de escuela contienen una vivencia integral de ser. Veamos algunas definiciones. Esencia. Esencia significa la parte espiritual que constituye al hombre. La esencia es el hombre mismo. Ser significa la máquina de 3 pisos con sus 5 centros, el cuerpo planetario o cuerpo físico. Trabajo significa la enseñanza del cuarto camino, el conjunto de ideas y tareas que constituyen la enseñanza. La comprobación de esta enseñanza es vital para el integral y equilibrado desarrollo de la conciencia, voluntad y atención por medio de la ejecución práctica, simultánea y conjugada de las capacidades intelectuales, emocionales y físicas para el logro de una evolución consciente e interior de la esencia en el ser. Esta enseñanza, que fue ofrecida a Occidente después de que allí desapareció, no impone ni presupone a ningún hombre ninguna renunciación a cuanta actividad realice o posesión tenga. De hecho, la circunstancia individual de la vida de cada uno es la mejor circunstancia para iniciar el trabajo sobre sí mismo, pues tal circunstancia le es natural y no artificial. Cada cual debe iniciarse a sí mismo por medio de la comprobación de lo que se enseña. Nadie inicia a nadie. No existe ritual tradicional o ritual antiguo o ritual nuevo que permita crear por medio del ritual mismo un crecimiento del ser o de la esencia. Todos los rituales son meramente simbólicos e imitativos, aun incluso aquellos rituales mágico-cabalísticos que pretenden invocar hipotéticos y ensoñativos seres espirituales. Solo el trabajo consciente sobre sí mismo permitirá un crecimiento interior armónico y equilibrado en la esencia del ser. Este trabajo es la iniciación propia de sí mismo, la iniciación interior, la autoiniciación, pues entre el absoluto, do, uno, y la esencia que de él deriva, no interfiere ninguna jerarquía. Aunque tal jerarquía, en los casos en que fuere legítima, se la reconoce y respeta, pero el desarrollo y crecimiento interior de la esencia y del ser es innato e individual a sí mismo y nunca es ni será dependiente de una jerarquía. Veamos el diagrama de octava de los 7 cosmos, rayo de la creación. Do, 1, absoluto, el todo. Si, 3, el universo, todos los mundos. La, 6, la galaxia, todos los soles. Sol, 12, el sol. Fa, 24, todos los planetas del sistema solar. Mi, 48, el planeta Tierra, la vida orgánica en el planeta. Re, 96, la Luna. Mi, 48, el planeta Tierra, la vida orgánica en el planeta. Conciencia de sí mismo es el derecho de cada hombre, pero para lograr este estado primero y ante todo se ha de desear ser consciente de sí mismo.
Segundo, se ha de desear estar dispuesto a ejecutar 1000 esfuerzos contra los hábitos establecidos en sí mismo para su erradicación. Este es el precio a pagar por la adquisición de la conciencia de sí mismo. Luego, en tercera instancia, se ha de desear la ascensión de sí mismo a la fuerza del todo, la fusión con el absoluto. Este es el trabajo. La conciencia. Todas las personas, si se les pregunta, afirmarán que son conscientes de lo que hacen. Se considera por lo común que una persona es consciente en sus actividades cotidianas, pero son incapaces de definir lo que es conciencia confundiéndola con la capacidad intelectual, memoria, moral, ética o conductas místico-religiosas. Y en adición a esto, la mayoría de los seres humanos consideran poseer el estado o nivel de conciencia de sí mismos de un modo permanente y continuo durante toda su vida. Todo esto sin ningún esfuerzo de su parte, sino por el simple hecho de existir. Pero la verdad es muy distinta. La conciencia, aunque innata, es una variable cualidad interior del hombre que cuando es activada en sus más dinámicos niveles, le puede permitir al hombre cierto grado de autonomía personal de las influencias exteriores, a fin de que el hombre pueda evitar reaccionar automática y mecánicamente a toda influencia o estímulo externo. La conciencia de sí mismo permitirá darse cuenta de lo que es la esencia y de lo que es la personalidad en cada manifestación interior o expresión. Un rasgo característico de la conciencia de sí mismo es la división de la atención y conciencia entre sí mismo y aquello que proviene del exterior. Esta división que caracteriza el tercer estado de conciencia permite 4 cosas: la no emanación de la energía por causa de la reacción mecánica al estímulo externo, la asimilación de nueva energía como alimento, el equilibrio de todas las partes constitutivas del ser y el crecimiento de la esencia. La conciencia como trabajo integral de la esencia, al ser desarrollada en todas las partes constitutivas del ser, permitirá someter a ella toda la vida mecánica del hombre común, liberándolo de las características negativas de su personalidad, las mismas que como influencias de la vida han sido grabadas en él por imitación de otros y repetición de lo que ha aprendido, y copiado de los demás en su etapa natural en la que hasta ahora se ha desenvuelto. Los momentos de conciencia son muy cortos en duración y espaciados en repetición por largos periodos interpuestos de sueño psicológico, periodos estos en el que la conciencia no se manifiesta. La conciencia es la actividad de la esencia en el ser, y por tanto la conciencia es innata. Pero la conciencia es una propiedad cambiante. No es una constante, sino más bien una variable. Hay diferentes niveles de conciencia y diversos grados entre los diferentes niveles de conciencia, según el grado de actividad de la esencia. La ejecución del trabajo sobre sí mismo es la conquista de la total realización de la conciencia de la esencia del hombre en la vida para la subordinación de lo automático, mecánico y subjetivo a la esencia desarrollada, crecida y adulta, con total conciencia, voluntad y atención. Pero nunca en grupos herméticos ni claustros. Es frente a las influencias de la vida donde se ha de crecer interiormente. Es en la aplicación consciente de las ideas del trabajo, según el método de trabajo, que la esencia crecerá y con ella el ser. La experimentación práctica es lo único que puede permitir a un hombre sentir lo que es la conciencia en la totalidad de su ser. Por lo común, los hombres naturales mecánicos dan charlas, conferencias y cursos académicos donde se habla de la conciencia e intentan dar definiciones de la conciencia. Pero se quiere definir la conciencia en seres humanos que carecen de conciencia. No es posible estudiar la conciencia donde no la hay. El hombre común no es consciente. El ser humano, el hombre mecánico en su etapa natural, no posee otra cosa que la posibilidad relativa de llegar a ser consciente. Tan solo tiene para sí mismo la posibilidad de conciencia
y ocasionales vislumbres de conciencia de sí mismo en momentos de sorpresa, extrañeza o peligro. Aunque esta posibilidad y los eventuales vislumbres estén siempre sujetos a la ley de accidentes. El sentimiento, el pensamiento, las acciones físicas y otras funciones, como anabolismo y catabolismo del metabolismo corporal, se realizan permanentemente en todos los estados o niveles de conciencia. Esto ha llevado a la confusión de lo que es la conciencia cuando los eruditos y académicos tratan de definirla y la confunden con el sentimentalismo, el raciocinio, la memoria o con la realización de actividades físicas, así como la errónea suposición de que la conciencia es estable, una y perenne en la vida del hombre, sin que intervenga el más mínimo análisis de una posible variación y gradación de niveles y de estados de conciencia. El hombre mecánico, en su etapa natural, solamente vive en dos niveles consecutivos de conciencia: el sueño fisiológico y el estado de sueño despierto o vigilia. En cada uno de estos estados de conciencia se cumplen todas las funciones de su ser. Los estados de conciencia posibles para todo ser humano son 4 estados o niveles. Primero, el estado de conciencia de sueño fisiológico. Segundo, el estado de conciencia de vigilia, sueño relativo o psicológico. Tercero, el estado de conciencia de sí mismo o estado armónico de sí mismo. Y cuarto, el estado de conciencia objetiva. Las funciones de todos los 5 centros se manifiestan en todos y cada uno de los 4 estados de conciencia. Y 2 centros más entran en contacto con los 5 centros inferiores en los 2 estados superiores de conciencia. El primer estado de conciencia es el nivel del sueño, y en el primer nivel, o nivel del sueño fisiológico, las funciones de los centros del ser del hombre se manifiestan en forma autónoma, sin coordinación ni relación entre ellas, sin lógica en su manifestación, siendo totalmente subjetivo y pasivo. El hombre se encuentra sumergido en sueños cada noche. Sea que los recuerde o no los recuerde, los sueños se manifiestan por causa de la actividad de la función de los centros en el ser del hombre. El segundo estado de conciencia es el estado de vigilia. En el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, el hombre mecánico se encuentra en un estado de semisueño, sueño relativo o sueño psicológico, donde todos ellos viven y actúan. Este estado le permite al hombre mecánico un reconocimiento relativo del mundo que le rodea y una noción parcial y relativa de la verdad de sí mismo y de su relación con todos. En apariencia, el hombre se encuentra en un estado muy diferente al primero, pues en este segundo estado de conciencia ya sus pensamientos, sentimientos y acciones tienen una coordinación y asociación mutua entre las funciones de cada centro. Ya logra distinguir entre su propio cuerpo y todo aquello que le rodea y es ajeno a su cuerpo, demostrando alguna lógica en cuanto piensa, desea, dice o realiza. Por tanto, los hombres concluyen en sus cavilaciones que este es un mejor estado de conciencia que el estado de sueño fisiológico. Pero la verdad es diferente, pues el estado de vigilia en el que vive el hombre es solo un estado de sueño relativo, sueño psicológico. Si se observa cuidadosamente el devenir interior de un hombre, si se estudian las causas que inducen sus variables pensamientos, emociones y acciones, se verá que es únicamente un títere, una marioneta, que es dirigida y activada por las influencias exteriores de la vida y de la naturaleza que lo estimulan con choques y le hacen reaccionar automática y mecánicamente. Las reacciones que tenga un hombre en estado de sueño relativo o sueño psicológico estarán acorde a la información que haya sido grabada por imitación y repetición desde la infancia y aún desde la etapa fetal en el vientre materno en los centros de su ser. Así, las reacciones automáticas y mecánicas del hombre
son la consecuencia de los choques de las influencias que recibe de la vida circundante. Es decir, todo cuanto exterior o interior a sí mismo absorbe su atención y conciencia, generando en el hombre el estado de identificación, sueño psicológico, semisueño o sueño relativo. Se observa que en este estado el hombre ya no es pasivo como en el estado de sueño fisiológico. Muy al contrario, sus reacciones internas, pensamientos y emociones, siendo la respuesta a las influencias exteriores que lo estimulan con choques, le tornarán más peligroso. Pues ahora la expresión de sus reacciones mecánicas emitidas en acciones y palabras generará una consecuencia que él tendrá que afrontar. Pero esto se dice que el hombre natural es un ser mecánico creado por la naturaleza, la instrucción académica, la educación familiar y la cultura social. No es consciente de sí mismo y por tanto todo le sucede. Él mismo no puede hacer nada, pues en su estado de identificación por su sueño psicológico reacciona mecánicamente a toda influencia que le estimule positivo o negativamente a reaccionar. Y todo sin tener conciencia de cuánto realmente sucede en él y fuera de él, sin control ninguno de sí mismo. El hombre, en el estado de identificación por su sueño psicológico, no puede detener sus incesantes pensamientos que se suceden en cadenas sin fin. Es arrastrado por su imaginación mecánica en todas direcciones, desde recuerdos lejanos de su pasado personal hasta fantasías de hipotéticos futuros. Como no controla sus pensamientos, tampoco él puede controlar su desbocada imaginación mecánica que le hipnotiza o identifica con imágenes mentales, las que generalmente hacen referencia a la gran importancia personal de sí mismo, a la consideración de sí mismo, la buena opinión de sí mismo, así como el recelo de que no está siendo tratado, amado, aclamado ni respetado como él lo merece. Caso igual el de las emociones del hombre en el segundo estado de conciencia. Él carece de todo control de las funciones de su centro emocional. Él existe únicamente en un mundo psicológico subjetivo de atracciones y repulsiones automáticas. Todo es, me gusta, me disgusta, deseo, detesto, me atrae, no me atrae. Así como en creativos ensueños de exóticos momentos de satisfacción personal, donde generalmente él mismo es el héroe, o en ensoñaciones de patéticas tragicomedias donde él es la víctima de los demás. También recuerdos alegres y tristes del pasado personal, llevándolo desde estados de euforia e hilaridad hasta estados de depresión y suicidio. Una perpetua dualidad entre los dos polos del movimiento de un péndulo donde los pensamientos, emociones y acciones fluctúan permanentemente y sin cesar. Esto es un acercamiento al mundo interior del hombre común, un mundo interior estructurado por conceptos, opiniones, pensamientos, gustos, atracciones y deseos prefabricados que le han sido inculcados. Un mundo de lo que él cree que le gusta o disgusta, cuando únicamente repite esquemas mentales y emocionales aprendidos y repetidos desde su infancia. Acciones, actitudes, movimientos corporales, tonos de voz, expresiones y charla que aprendió como estructura de comportamiento. Nada de esto le es propio, solo repite en forma mecánica y con muy poca variación aquello que le fue grabado, implantado en su ser como información para la vida. A él nada le es propio. El hombre mecánico no es. Lo que llama conciencia de vigilia no es sino únicamente sueño relativo, un sueño hipnótico. En el estado de vigilia sus sueños internos y ensoñaciones mentales y emocionales son apenas matizadas por una actitud mecánica de análisis y crítica. Vive en el sueño perenne de creer que él es autónomo. No ve el mundo real, pues el mundo real le es ocultado tras la espesa bruma de su imaginación e identificación con todo, y según la programación que le haya sido impuesta. Para él, la vida no es real
sino un sueño. Este es el hombre natural, el hombre mecánico que reacciona a todo y al cual todo le sucede, pues no es capaz de contener sus reacciones a las influencias que recibe, ni de variar su estado de conciencia de vigilia a un estado que sea superior, para entonces poder cambiar su situación. Los dos estados, sueño y vigilia, en que transcurre toda la existencia del hombre mecánico, son totalmente subjetivos. El hombre mecánico no puede hacer nada, es solo un esclavo, un triple esclavo. Primero, esclavo de sus programaciones internas, esclavo de sus sensaciones, esclavo de sus pensamientos automáticos, esclavo de sus emociones automáticas. Segundo, esclavo de las influencias que desde el exterior le hacen reaccionar mecánicamente. Tercero, y esclavo de influencias cósmicas que le mantienen en esa situación. El hombre mecánico no hace, ni desea, ni piensa. Todo en él se produce en forma automática por reacción al medio exterior y según su programación. En él todo sucede, ello en él realiza, ello en él desea, ello en él piensa. Por esto se dice que el hombre dormido es una máquina. Todo cuanto le sucede al hombre mecánico es por su carencia de conciencia de sí mismo. Esto por no poseer ni los datos ni el método para acceder a un nivel de conciencia superior. Pues los estados de conciencia superior se pueden hacer controlables y continuos por medio del conocimiento del método justo y la acción de esfuerzos continuos. Es así como se logra el siguiente nivel de conciencia. El nivel de la conciencia de sí mismo o tercer estado de conciencia. El tercer estado de conciencia es el estado de conciencia de sí mismo. En el estado de conciencia de sí mismo es la esencia la que despierta y toma el control de los 5 centros del ser y de la información grabada en ellos, y entonces la esencia se expresa en modo equilibrado y armónico a través de todas las partes del ser. Este es el estado integral y armónico de sí mismo. Los esfuerzos que se realicen para incrementar el nivel de conciencia permitirán el acrecentamiento y desarrollo de la misma en dirección del cosmos superior, pues tal esfuerzo consciente nunca se pierde. Así, en el tercer estado de conciencia descubrirá la verdad sobre sí mismo, su nulidad, su estructura, su situación y relación con todo lo existente. Cada nivel de conciencia corresponde a un nivel vibratorio. Es decir, el nivel de conciencia corresponderá al grado de densidad y frecuencia vibratoria equivalente. Así, a mayor grado de conciencia le corresponderá un mayor grado de frecuencia vibratoria y generará un tipo de energía materia, denominado hidrógeno, de menor grado de densidad, induciendo una mayor sutilización de su ser. El estado de conciencia de sí mismo es un estado de alegría y satisfacción de ser. No tiene ninguna relación con prácticas místicos religiosas de sufrimiento emocional y físico o castigos corporales, torturas y otras. La libertad interior solo se logra en el tercer estado de conciencia. Es un estado de recogimiento interior. Es tener la conciencia, la atención y la voluntad centradas en sí mismo. La esencia despierta a sí misma y a la vida circundante atrae para sí misma la energía o hidrógeno del mundo exterior, así como la energía o hidrógenos de los cosmos superiores para su alimentación y crecimiento. Y ahora la esencia evita que se malgaste la energía del ser, que antes la personalidad la emanaba del ser por reacciones mecánicas. La presencia o carencia de la conciencia de sí en un hombre se puede probar por medio de la expresión de reacciones mecánicas, pero nunca por sus actos mismos. Por tanto, no se han de emitir juicios sobre el estado de conciencia de otro hombre. Además, la conciencia no es garantía de santidad. En estado consciente se puede hacer el bien y en estado consciente se puede hacer el mal. El cuarto estado de conciencia es el estado de conciencia objetiva. Este estado es privativo de un tipo de hombre superior.
Este tipo de hombre ha trabajado en el crecimiento de su esencia, logrando una unidad interior y manifestando conciencia, voluntad y atención en cuanto hace. Ha logrado el desarrollo de los cuerpos superiores. Este es el hombre cabal, capaz de conocer todo y sus relaciones interdependientes. El logro de la conciencia objetiva es la meta a la que lleva el trabajo sobre la conciencia de sí mismo. Así se será apto para vivir una sola y plena vida real en el mundo real. La presencia del yo soy manifestado, la revelación de un nivel más allá de lo meramente humano. Estos 4 estados o niveles de conciencia se adicionan mutuamente e interpenetran, pues la conciencia se ha de recordar que no es una constante sino una variable y siempre le es innata al hombre. Únicamente debe desarrollarla. En efecto, en cada estado de conciencia inferior, si tiene vislumbres de la inmediata conciencia superior. Explícitamente en el primer estado de conciencia se tiene vislumbres del segundo estado de conciencia. En el segundo estado de conciencia se tiene vislumbres del tercer estado. Y en el tercer estado, del cuarto. Expresado de otra forma, en el estado de sueño fisiológico se tienen periodos de estado de sueño relativo. En el estado de vigilia se tienen periodos del estado de conciencia de sí mismo. En el estado de conciencia de sí mismo se tienen periodos de conciencia objetiva. Y aún en octavas ascendentes más altas. Por lo tanto, los estados superiores de conciencia exigen un esfuerzo integral y armónico de todo el ser del hombre constante y sostenido, para así incrementarlos a octavas superiores de conciencia. Se puede estar sensible y ser sensible al hecho de estar más consciente de sí mismo o menos consciente de sí mismo. Esto se logra cuando ya se ha sentido el sabor interior de la experiencia de la conciencia de sí mismo en el ser. Pues con la aplicación del método justo y esfuerzos continuos se puede lograr la permanencia de la conciencia de sí mismo, pudiendo, por tanto, llegar a ser consciente de sí mismo. El logro del tercer estado de conciencia exige la sumersión del hombre entero en el trabajo aferrándose a su meta personal de anhelar ser consciente. Conciencia de sí mismo significa darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de dónde se está aquí ahora, de qué impresiones se recibe, de qué se expresan acciones, gestos y palabras, de qué se manifiestan emociones y pensamientos, o sea, darse cuenta de sí mismo y su relación con los cosmos superiores. Los pisos y centros de la máquina y del ser. El ser del hombre, su cuerpo, es ciertamente una máquina muy compleja. Está estructurada por varias partes, cerebros y niveles, así como velocidades de trabajo y producción de energías. La actividad del cuerpo del hombre, su ser o máquina humana, está controlada o dirigida no por un solo centro o cerebro. Ciertamente el hombre posee 5 centros o cerebros con los cuales cumple todas sus funciones. Los centros compenetran todo el cuerpo y como tales abarcan todo el cuerpo en sus funciones, pero cada uno de ellos tiene lo que se denomina un centro de gravedad en el cuerpo humano. Estos centros son autónomos unos de otros y tienen funciones distintas para la manifestación y expresión del hombre en diversas áreas de la vida. Pero automáticamente se interconectan en la transferencia de información de un centro a otro centro por asociación de rollos de cada uno de los centros en el segundo estado de conciencia, es decir, en total sueño de la esencia. Esto es mecanicidad, gran actividad automática de la información grabada en los rollos de los centros como reacción a la impresión recibida. Por esta causa el trabajo dice,
El hombre es una máquina impulsada y controlada desde el exterior de sí mismo. El estudio de la conciencia y de la atención hace posible, primero, el estudio de los centros, sus funciones y sus partes. Y segundo, el estudio del trabajo equivocado de los centros y la emanación de hidrógenos desde cada uno de los centros. Tercero, esto permite el estudio de sí mismo y llevará al conocimiento de sí mismo. Los centros del hombre consciente de sí mismo son interdependientes y simultáneos en su actividad en el tercer estado de conciencia. Este es un aspecto que requiere de la ejecución consciente de auténticos superesfuerzos para lograrla. Cuando el hombre se ha dado cuenta de sí mismo y cuenta del funcionamiento de los diversos centros de su ser en cada circunstancia y con cada impresión que recibe, y cuando se ha dado cuenta de que en toda ocasión hay algo que desde el centro que recibe la impresión intenta surgir, manifestarse y expresarse exteriormente, puede entonces empezar a estudiar las leyes que rigen su mecanicidad y el estado de conciencia de vigilia. Una vez que por medio de las herramientas de trabajo, recuerdo de sí mismo y observación de sí mismo, se ha visto y constatado la diferencia entre las funciones de los 5 centros, se debe, conforme se observa a sí mismo en los momentos de recuerdo de sí mismo, referir de inmediato cada una de las impresiones que recibe a la categoría que le corresponde. Esto es, según el centro que corresponde a esa impresión y las partes y sectores de ese centro. Se ha de observar y comprender que cada centro es un cerebro en sí mismo, tiene su propia forma de pensar, su propia memoria, sus propias partes y sus propias asociaciones de información, y que cada centro crea asociaciones de transferencia de información con los 4 centros restantes. De igual modo, solo determinada clase de impresiones afectarán o estimularán ese centro en particular. Por consecuencia, ha de darse cuenta y observar cuando un centro quiere reemplazar el trabajo de otro centro generando desequilibrio en las funciones de los centros y de la máquina humana. El ser, ya que acciones similares o iguales pueden tener su respectivo origen en diferentes centros por la misma estructura de los centros. Cada centro es un cerebro o mente con relación a sus funciones. Cada uno de los 5 centros genera para el organismo la cantidad de energía requerida para cada función. Pensar, razonar, sentimiento, emoción, sensación, acción, charlar, metabolismo, fisiología corporal y reproducción. Para cumplir con estas funciones y otras más, cada uno de los centros requiere de una clase definida de energía para su consumo. En todo cuanto hace el hombre está limitado y sujeto a la cantidad de energía de la que puede disponer para una acción dada. Cada función de los centros requiere de una energía definida. El pensar requiere energía, la emoción requiere energía, cada acción, movimiento y gesto requiere energía. El trabajo sobre sí mismo requiere de mucha energía, la observación de sí mismo requiere de mucha energía, y las instancias posteriores del trabajo requieren aún mayores cantidades y calidades de energía. No hay ni puede haber ningún trabajo sobre sí mismo, en el 4º camino, ni sobre ningún camino, si no se posee la cantidad suficiente de energía para realizar este trabajo. Por fortuna el hombre común genera en su máquina la cantidad suficiente de hidrógenos, energía materia, que le permitirán iniciar el trabajo sobre sí mismo. Pero para lograr alcanzar la cantidad de energía que el trabajo requiere, deberá empezar por economizar la energía que genera, tratando de no disiparla y dilapidarla en emanaciones por reacción mecánica a las impresiones que recibe. Cada uno de los 5 centros necesita que esté presente en la máquina la clase de energía, materia o hidrógeno que requiere para su funcionamiento individual.
Pero además, cada uno de los 5 centros constituye en sí mismo un aparato receptor que atrae la energía e influencia de varios cosmos, tanto de cosmos superiores como de cosmos inferiores. Estas influencias cósmicas son las que como estímulos exteriores impulsan a las masas humanas a hacer actos grupales, tal como las migraciones masivas y otras similares. Se ha de observar cómo la influencia de los 2 cosmos superiores contiguos e inmediatos, cosmos Fa 24, el mundo planetario, y cosmos Sol 12, el mundo solar, influyen grandemente en el destino de la esencia al momento de su nacimiento en un cuerpo planetario en el cosmos Mi 48, el planeta Tierra. Los 5 centros con los que nace la máquina humana se denominan centro instintivo, centro motor, centro sexual, centro emocional y centro intelectual. Cada uno de esos 5 centros está constituido por 3 partes. Una parte motriz automática, una parte emocional y una parte intelectual. A su vez, estos centros, con la excepción del centro sexual y sus 3 partes, tienen cada uno 2 sectores, un sector positivo y uno negativo. Habrá entonces para cada centro una parte motriz positiva y una parte motriz negativa, una parte emocional positiva y una parte emocional negativa, una parte intelectual positiva y una parte intelectual negativa. Y dentro de cada una de estas partes existen rollos donde están grabadas todas las impresiones e informaciones que la persona ha recibido en su vida, como educación familiar, cultural, social e instrucción académica. En consecuencia, ningún hombre es capaz de hacer alguna cosa, desear algo o pensar en algo que no esté grabado en los rollos de los centros, o sea, el producto de la asociación mecánica de los diversos rollos de los 5 centros. La parte motriz de cada uno de los 5 centros genera los automatismos para el funcionamiento del cuerpo en la vida. No requiere de ninguna atención. Funciona automáticamente. Tales automatismos no deben ser cambiados, únicamente deben ser concientizados, pues forman parte del funcionamiento de cada centro. El hombre dormido, por la identificación del estado de sueño psicológico de vigilia, o segundo estado de conciencia por lo común, solo realiza sus actividades, actúa y reacciona desde el nivel de las partes motrices de cada uno de los centros de su ser, a todas las impresiones exteriores que como estímulos la vida y la naturaleza le envían para obtener de él emanación de energía. Aunque esto atañe a toda la humanidad, es característico del nivel del hombre Do-1. La parte emocional de cada uno de los 5 centros atrapa y mantiene la atención, sin que exista esfuerzo, pero en ausencia del recuerdo de sí mismo, le sumirá en el sueño psicológico de la identificación. Esta clase de identificación o atención unilateral y unidireccional hacia el objeto o sujeto que atrae la atención es llamada profesionalismo, pasión, entusiasmo, interés, etc. Y por tanto no requiere ningún esfuerzo, ya que es mantenida por el estado de identificación emocional. Esta es una de las características del tipo de hombre Re 2. Las partes intelectuales de cada uno de los 5 centros casi nunca están activas en los hombres mecánicos tipo Do 1 y tipo Re 2. Tan solo en el tipo de hombre Mi 3 y en estado de sueño psicológico, por identificación con sus pensamientos, puede, utilizando la concentración mental y el raciocinio, asociar mecánicamente las partes intelectuales de cada uno de los 3 centros principales para desarrollar alguna actividad de investigación generalmente científica o técnica, incluso para algún invento. Aquí la atención debe ser sostenida por un esfuerzo o la exigencia de un superior. El trabajo dice: el recuerdo de sí mismo exige que las partes superiores de los centros
sean activadas para la manifestación y expresión de los estados de conciencia superior. El centro instintivo se encarga de toda la fisiología y del funcionamiento del metabolismo corporal, función anabólica y catabólica, asimilación, excreción, respiración, etc. Las funciones de este centro son todas innatas desde el inicio de la vida. Sus funciones no deben ser aprendidas por imitación y repetición. También influye en la percepción de las sensaciones táctiles y cutáneas, textura, temperatura, peso, forma, humedad, presión, etc. Este centro contribuye también en la percepción de las sensaciones, bien sean agradables, desagradables o indiferentes. Esto incluye la percepción del dolor orgánico y del placer orgánico, tal como el dolor de muela o el dolor de estómago o cabeza, el placer de una caricia, un beso y afines. Se ha de incluir la percepción de sabores y olores agradables y desagradables. A este centro le corresponde también la expresión de la risa y el bostezo. Este centro trabaja con el hidrógeno La24. Este se denomina función instintiva. El centro motor, en sus funciones, se encarga de todos los movimientos corporales exteriores y su característica principal es que todos sus movimientos son aprendidos por imitación y repetición. Define la sensación por el sabor o percepción que tiene de ella. Sensación agradable, desagradable o indiferente. Una de las propiedades del centro motor es la de imitar. El centro motor imita sin razonar lo que percibe, escucha o mira. La función del hablar, es decir, la producción de fonemas, para la transferencia de información es producto del centro motor, así como la escritura. Pero el centro motor no razona, no analiza, no compara ni discrimina, tampoco se motiva o emociona. La parte motriz de este centro es automática y se encarga de los movimientos automáticos que se efectúan, caminar, correr, masticación y deglución, y charla mecánica. Esto implica también las acciones tales como atrapar cosas en el aire y similares. La parte emocional del centro motor genera el gusto por la actividad física, por los deportes, por la sensación del cuerpo y su fuerza en acción, el gusto y placer del movimiento, la danza. La parte intelectual de este centro se encarga de la imitación y de la resolución de problemas mecánicos simples, el ingenio y el invento. Se evidencia en la inteligencia de los seres que poseen solo un piso con los tres centros respectivos, tal como los insectos, por citar un ejemplo, las hormigas, las termitas, las abejas, etc. Sus construcciones y organización social obedecen a este tipo de inteligencia básica de la parte intelectual del centro motor. Este centro utiliza para sus funciones el hidrógeno La24. Este se denomina función motriz. El centro emocional, en sus funciones, se encarga de todos los sentimientos y emociones en todos los grados y niveles que se puedan generar y proporciona un gusto y placer por la belleza, la comodidad, el arte y afines, y sentimientos de alegría, tristeza y asombro. La parte motriz del centro emocional genera el gusto por la danza, el disfrute grupal de multitudes, movimientos de masas humanas, las reuniones, los grupos y las fiestas. De igual modo permite la creación de actividades como la escultura en todos sus niveles de expresión. La superstición y el fetichismo están a este nivel. Emociones groseras, vulgares y la lascivia. También ensoñaciones que causan la evasión del individuo a enfrentar la vida. El sentimentalismo y la dependencia emocional. La parte emocional del centro emocional genera el romance y sentimentalismo. Es esta la parte más activa en los novelistas y escritores de géneros literarios, poesía y canto. Genera el gusto por la belleza y lo estético, la comicidad y el humor. De igual modo, a este sector le corresponden la credulidad mística y religiosa, la fe ciega, el fanatismo y sectarismo, así como la capacidad de la falsificación de fenomenología psíquica
como los casos de los llamados médiums, adivinos, magos, brujos, chamanes, gurús, curanderos y los denominados abducidos y contactados por seres extraterrestres. La ironía, el sarcasmo, los celos y la obsesión son característicos de la expresión de este centro. La parte intelectual del centro emocional genera la fe, el misticismo y la religiosidad. Este es el pensar del centro emocional, la aceptación de algo superior a nivel humano. De aquí proviene la aceptación a lo indicado por la jerarquía. Esta parte genera la creación artística, el diseño, el dibujo, etc., así como los sueños y la gran belleza de formas, colores y matices de estos. Esta parte intelectual del centro emocional, al trabajar integral y armónicamente en el tercer estado de conciencia, permitirá el contacto con el centro emocional superior. La parte intelectual de este centro no razona, ni analiza, ni discrimina. Tan solo percibe percepciones de simpatía, antipatía o apatía. Aquello que haya sido grabado en este centro puede tener una base justa como una base totalmente errada. Este es el eje del centro magnético. Es así como este centro magnético puede estar desvirtuado por no tener una base justa. El sector negativo de la parte intelectual del centro emocional puede conducir al despotismo, la megalomanía, al desequilibrio del sistema nervioso y ciertas clases de demencia. Las dos partes superiores del centro emocional generan la ensoñación y la creación de imágenes, formas y figuras de gran contenido y colorido. Esta capacidad de creación de imágenes del centro emocional puede producirse en forma mecánica por causa del choque de una impresión o puede ser producida en forma consciente como imaginación creativa. Esto depende del nivel de conciencia con el que se trabaje en ese centro. Este centro usa para sus funciones en los hombres mecánicos el hidrógeno La24. Pero si el hombre ha alcanzado el equilibrio de sus 5 centros, entonces este centro puede utilizar el hidrógeno Si12 y permitir, con un fundamento justo basado en la comprobación de las ideas de trabajo, un desarrollo armónico de la conciencia de la esencia en el ser. Esta es la función emocional. Es por medio de este centro y su función que se ha de contactar con el centro emocional superior. El centro intelectual, con sus funciones, se encarga de todos los procesos y toda la actividad mental. Este centro se encarga de la generación del pensamiento. La parte motriz, llamada centro formatorio o aparato formatorio, genera pensamientos automáticos en cadena por asociaciones de rollos y de centros, siendo la mayor parte de estos pensamientos de escaso valor y contenido. También incluye el registro de algunas impresiones y el recuerdo asociativo como nivel básico de memoria. Suele expresar frases hechas como expresiones populares, lemas, jergas, aforismos y otras. Se asocia con el centro motor en la producción de la charla mecánica. La parte emocional del centro intelectual genera el gusto y deseo de descubrimiento, deseo de investigación, deseo de saber, contribuye en la formulación de conceptualizaciones y teorías, genera el gusto por el aprendizaje, el gusto por la lectura, el placer del descubrimiento y de la resolución de problemas teóricos e intelectuales. Genera también la imaginación y la formulación de representaciones simbólicas, visualizaciones, volúmenes virtuales, formas, diseños y figuras, símbolos y esquemas. La parte intelectual del centro intelectual genera el raciocinio, es analítica, comparativa y discriminativa. Esta parte se encarga de la capacidad de creación, investigación e invención, la resolución de difíciles procesos teóricos, científicos, matemáticos, así como la formulación de conceptos, teorías, la semántica y formulación del léxico en la expresión oral. Estas luego son transferidas al centro motor para su expresión fonética.
Si bien el proceso razonativo de análisis en el segundo estado de conciencia por lo común solo discrimina en función de dos, los pares de opuestos o dualidad, paridad y binarios, sí, no, blanco, negro, positivo, negativo, 1, 2, etc., es posible que en el tercer estado de conciencia se logre hacer trabajar a la parte intelectual de este centro en función de tres. La actividad de este centro al trabajar conscientemente con tres fuerzas, con tres posibilidades, obtendrá por el tercero incluido una nueva calidad. Sí, no, quizás. Posible, imposible, tal vez. 1, 2, 3. Positivo, negativo, neutro. Tesis, antítesis, síntesis. Blanco, negro, gris. Muy poco, demasiado, justo, etc. Las partes emocional e intelectual del centro intelectual son las llamadas a trabajar en la recepción consciente de las impresiones como alimento, hidrógeno 48, en el tercer estado de conciencia, durante el primer choque consciente. De hecho, las partes superiores de cada uno de los 5 centros, partes emocionales e intelectuales, son las llamadas a trabajar por el recuerdo de sí mismo para lograr el tercer estado de conciencia. El centro intelectual utiliza para sus funciones el hidrógeno Sol 48. Esta es la función intelectual. El centro sexual del ser humano en sus funciones se encarga de la reproducción humana y también de la mitosis celular en el cuerpo. Este centro tiene 2 octavas de expresión de la fuerza neutra en su función de la energía sexual. Tanto la mitosis como la reproducción son y corresponden a la octava externa de la función del centro sexual. Este es el único centro de los 5 que carece de sector negativo. Este centro, en la octava interna de su funcionamiento, canaliza la energía o fuerza neutra en y para la constitución del ser. Sea en su octava interna como en su octava externa, este centro utiliza para sus funciones el hidrógeno Si12. Existen solamente 2 medios legítimos de utilizar la energía del centro sexual. Estos son la reproducción y la transmutación, ambas realizadas en y por parejas heterosexuales por medio de la unión exclusiva de las gónadas. Toda desviación en este centro y con la energía neutra Si12 es por sí muy peligrosa. Incluso puede imposibilitar todo crecimiento de la esencia y del ser. El estudio y canalización de la energía neutra de este centro es fundamental para el crecimiento de la esencia y la construcción del ser. Esta es la función sexual. El trabajo dice: a estos 5 centros se los denomina los centros inferiores. En el hombre mecánico, sumido en el sueño psicológico del segundo estado de conciencia, los centros funcionan en forma desequilibrada. Esto sucede ya que la información grabada en los 5 centros no fue equilibrada para todos y cada uno de los centros, sino que la información que le fue suministrada al niño contribuyó a que en un centro hubiese mucha información y en otro centro escasa, muy poca o nula. El incremento de información en uno de estos 5 centros en el segundo estado de conciencia produce que este centro se constituya predominante con relación a los restantes 4 centros y a expensas de estos 4 centros. Esta situación produce un tipo de hombre muy unilateral por causa del desequilibrio en la cantidad de información en los centros de la máquina. Este trabajo desequilibrado de los centros lleva al hecho de que el hombre dormido en el sueño psicológico del segundo estado de conciencia desarrolla a partir de la información registrada en el centro que se ha tornado preeminente una personalidad unilateral y desequilibrada. Esta es la base fundamental de la aparición de la personalidad y el sueño psicológico. A la esencia le pertenece el ser y los centros. La esencia está llamada a expresarse armónica y equilibradamente a través de estos, utilizando en el tercer estado de conciencia
toda la información grabada en cada uno de los 5 centros, inhabilitando de este modo a la personalidad. Al lado de cada uno de estos centros se encuentran 2 acumuladores de energía que le son de utilidad al centro en su funcionamiento. Dicho de otro modo, para los 5 centros se encontrará en general la existencia de 10 acumuladores de energía, 2 para cada centro, los que le proporcionarán al centro dado la clase de energía hidrógeno requerido para su funcionamiento. A su vez, estos 2 acumuladores que se encuentran a los lados de cada centro están conectados a un gran acumulador de energía, el cual les suple de la energía que cada acumulador necesita para ceder luego esa energía al centro que le corresponde. Los 5 centros de la máquina humana se encuentran en posiciones y niveles diferentes. El cero máquina de todo hombre común, del hombre mecánico, posee únicamente 3 pisos. En el primer piso de la máquina existen 3 centros, cada uno con sus 2 acumuladores respectivos. Estos 3 centros trabajan en un mismo nivel y son conductores por sí mismos de las 3 fuerzas. El centro motor y el centro instintivo pueden ser alternativamente conductores de las 2 fuerzas positiva y negativa, siendo siempre el centro sexual el conductor de la fuerza neutra. En el segundo piso de la máquina existe un solo centro con sus 2 acumuladores. El centro intelectual trabaja en un nivel diferente al de los otros 4 centros de los 2 niveles inferiores antedichos. De este modo existen 3 niveles diferentes para el trabajo de los 5 centros. Es por esta razón que, tomando al centro motor como representante del primer nivel o piso, se habla del hombre como un ser tricentrado o tricerebrado. Primer nivel centro motor, segundo nivel centro emocional, tercer nivel centro intelectual. Seres tricentrados, tricerebrados. Tal es el modo en que los crea la naturaleza. Siendo justamente estos 3 centros los que en sus respectivos niveles o pisos han de ser purificados, equilibrados para lograr su trabajo simultáneo y justo. El nivel de ser de un hombre, ente, cosa, objeto, cualquiera, se determina por el número de pisos y centros de su máquina. Dicho de otro modo, el nivel de ser de un hombre se mide por el equilibrio y crecimiento de los cuerpos sutiles en el ser. Por tanto, se puede juzgar el saber de un hombre, pero no se puede juzgar su ser, su nivel de ser, ni su estado de desarrollo de su conciencia, voluntad y atención por costumbres, formas o acciones externas. En el estado de desequilibrio de los centros de su ser, ningún hombre mecánico puede lograr un desarrollo ulterior. Para lograr cualquier clase de desarrollo debe despertar, debe darse cuenta de su situación, constatar su desequilibrio interior, el funcionamiento automático y desequilibrado de sus centros y de su personalidad. Debe constatar su carencia de conciencia, su impotencia para recordarse de sí mismo, su continuo reaccionar automático a toda impresión que le llega del exterior, su carencia de control interno, su nulidad y su impotencia para poder ser y hacer. Para que el hombre mecánico pueda lograr cualquier cambio de su condición actual de desequilibrio interior, él debe despertar. Debe constatar su situación y entonces, por medio de los métodos de trabajo, equilibrar los centros de la máquina. Despertar su esencia, la conciencia de sí misma por medio de la herramienta de trabajo, el recuerdo de sí mismo, y tratar de contactar con algo superior a sí mismo, los centros superiores, y atraer la fuerza de los cosmos superiores. No son los centros superiores los que deben ser activados. Los centros superiores corresponden a la esencia y a los cosmos superiores y siempre están activos. Son los centros inferiores en el cuerpo físico los que deben ser equilibrados en sus funciones, eliminando de ellos lo superfluo y negativo, sometiendo a la esencia toda la información grabada en ellos y generando por su trabajo simultáneo en el tercer estado de conciencia mayor calidad de hidrógenos. En adición a lo expuesto,
he de indicar que además de los 5 centros con que nace la máquina humana, el cuerpo planetario, existen otros 2 centros superiores, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Pero estos 2 centros superiores no contactan con los centros del hombre común por el desequilibrio en las funciones de los 5 centros inferiores, su bajo nivel de conciencia y el dominio de la personalidad sobre la esencia en la vida humana. Aún así, estos 2 centros superiores suplen de energía los 5 centros inferiores. Expresado de otra forma, los 2 centros superiores constituyen en conjunto el gran acumulador de energía. Es a este gran acumulador al que se debe conectar todo aquel que desee empezar a hacer esfuerzos por recordarse a sí mismo. El trabajo sobre sí mismo exige que los centros sean equilibrados y que una vez logrado este equilibrio se conecten los 5 centros al gran acumulador. Los centros superiores. El centro emocional superior corresponde al cosmos Fa24 y trabaja con hidrógeno 12. El centro intelectual superior corresponde al cosmos Sol 12 y trabaja con hidrógeno 6. Si bien la máquina humana está constituida por 3 pisos, donde están ubicados los 5 centros, es cierto también que existe la posibilidad de aumentar el número de pisos de la máquina, pero la potencial construcción de nuevos pisos en la máquina se ha de iniciar con un trabajo nuevo y desacostumbrado de la máquina a partir de trabajo equilibrado de los centros y en el tercer estado de conciencia. La personalidad. La mentira en el hombre es su personalidad, pero el hombre consciente requiere del equilibrio en su ser de su esencia y de su personalidad para entonces llegar a ser. Desde que un ser humano nace, aún desde el vientre materno y luego en su infancia, recibe impresiones que son grabadas en los rollos de las 3 partes y 2 sectores de sus 5 centros. Toda esta información grabada es la que crea la personalidad. Al nacer una entidad biológica como lo es un bebé, la que se manifiesta en este mundo es la esencia y el ser o cuerpo con sus 5 respectivos centros. La personalidad aún no existe, el ser le es innato a la esencia. La personalidad no le es innata sino ajena. La esencia es el hombre y a ésta le pertenece el destino marcado por la influencia de los cosmos superiores para su propio desarrollo. La personalidad en el hombre es todo aquello que ha venido de afuera y ha sido aprendido. Por tanto, no es de él, no le es propio sino prestado, tomado por imitación de todas partes y de infinidad de personas. Toda la información que una persona recibe desde su infancia, los esquemas y comportamientos mentales, ideologías, conceptos, ideas, opiniones, los esquemas emocionales, gustos, atracciones, quereres, depresiones, quejas, creencias, supersticiones, repulsiones, aversiones, ira, odios, rencores, así como esquemas y comportamientos físicos, tales movimientos, gestos, muecas, modo de sentarse, modo de caminar, modo de expresión oral y lenguaje. La educación familiar, toda la instrucción académica en sus diversos niveles y toda la cultura social constituyen en conjunto información de cómo debe la persona comportarse en cada situación. Y estas son simplemente unidades de información que el infante graba en todos los rollos de los sectores y partes de sus 5 centros. El infante la copia de los demás por imitación de los adultos y niños mayores y por la constante repetición de los esquemas mentales, emocionales y físicos, una y otra vez, hasta que quedan grabados en los centros de su ser. Y el niño al crecer los considera como esquemas propios. La imitación y repetición abarcan todos los pisos de la máquina y todos los 5 centros. Al centro intelectual con conceptos e ideas, al centro emocional con estados de ánimo y sentimientos,
al centro instintivo motriz con frases, aforismos, argot, gesticulación y movimientos. La imitación y repetición constante de lo que el infante percibe, mira y escucha de los mayores que él llena los centros de su máquina durante su crecimiento, formándose así la personalidad en el niño y sumiéndole en el estado de sueño o en el segundo estado de conciencia. De este modo, la esencia del niño cede paso a la fuerte y recién formada personalidad. Entonces toda esta información se manifiesta automática y mecánicamente como personalidad. Todo esto son las unidades de información. Todas estas unidades de información grabadas en los rollos de los centros crean patrones de conducta como los guiones de parlamentos que los actores utilizan en el teatro y el cine. A estas unidades de información se las ha denominado yoes. Tales unidades de información pueden ser correspondientes y correlativas en varios de los 5 centros con los que se crea asociaciones mecánicas entre estas unidades de información, formándose grupo de yoes. Estos pueden ser comprendidos como hábitos de los centros o posturas de cada centro. Estos grupos de yoes o grupos de unidades de información constituyen subpersonalidades que cumplen con las finalidades en la vida del hombre mecánico para las que fueron agrupadas por asociaciones en los 5 centros de la máquina humana, y estas subpersonalidades en su conjunto constituyen la personalidad del hombre mecánico. Se debe considerar a los yoes y las subpersonalidades como papeles, roles, parlamentos o guiones de cine. Las unidades de información o yoes y las subpersonalidades, así como la personalidad misma, nunca se las debe considerar como entidades con vida propia y autónoma, pues son tan solo información grabada en los centros. Mencionar esto lo considero necesario, pues hay grupos que han distorsionado la idea de los yoes, considerándolos como entidades vivientes y para colmo capaces de retornar de una a otra vida. Tal cosa no es real. Estas ideas distorsionadas son tan solo una nueva forma de sueño. Al morir el cuerpo planetario o cuerpo físico, la información grabada en los centros del cuerpo, la cual constituye la personalidad, desaparece. Ninguna unidad de información reencarna. La reencarnación y el retorno corresponden solo a la esencia. Otra distorsión que se ha presentado es la de la observación mecánica de las unidades de información, yoes, y de las subpersonalidades, en las que con una observación mecánica de su personalidad conocen algunos aspectos de esta. Pero en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia el hombre se identifica con sus unidades de información yoes y sus subpersonalidades y juega con ellas. Disfruta de la observación mecánica de la manifestación interior de estas subpersonalidades y de la expresión exterior de las mismas. Esta es una grave distorsión. La observación mecánica no sirve para nada en el trabajo. Únicamente la observación de sí mismo en los periodos de conciencia de sí mismo, por medio del recuerdo de sí mismo, es valedera para el estudio de sí mismo, el conocimiento de sí mismo en la etapa del despertar. El crecimiento de la esencia y de un yo unificado en los 3 pisos de la máquina para tener un centro de gravedad permanente en la conciencia de sí mismo, como producto del trabajo de la esencia en todos los pisos y centros del ser, y la posible construcción de los pisos superiores de la máquina, los cuerpos superiores, depende en conjunto de una aplicación justa de las herramientas de trabajo. Estas distorsiones deben ser cuidadosamente evitadas. Toda la información registrada en los centros debe ser utilizada por la esencia para su expresión integral y armónica a través de todas las partes constitutivas del ser en el tercer estado de conciencia, y nunca los diferentes aspectos de la información de la personalidad, con todas sus discordancias, deben expresarse en forma mecánica y autónoma de la conciencia de la esencia, como un automatismo de la parte motriz de cada uno de los centros.
Las unidades de información, al manifestarse interiormente o expresarse exteriormente en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, solo manifiestan o expresan una infinitesimal parte del ser. Es apenas un minúsculo rollo de grabación de información, girando por reacción automática a una impresión que ha recibido, y que como estímulo exterior le obliga a responder, desgastando en el proceso una gran cantidad de energía que es emanada de uno o varios centros del ser hacia el exterior, pero nunca se expresa la totalidad del ser en el estado de vigilia. Es por esta razón que se dice que el hombre mecánico nunca es el mismo, pues la información que se expresa desde él es siempre limitada, fragmentaria, variable, y procedente de diversos rollos de los diferentes centros que en muchos casos no tienen relación entre ellos o tienen una relación por asociación automática, o incluso hay discordancia entre estas unidades de información. El hombre dormido, mecánico, recibe una impresión. Entonces se identifica con la impresión recibida. Al no darse cuenta de sí mismo, automáticamente se activa y expresa un rollo del centro motriz, y el hombre reacciona a la impresión que ha recibido. Otra impresión llega a él, nueva identificación, y se expresa un rollo del centro intelectual, y ocurre una nueva reacción. Luego una tercera impresión causa que un rollo del centro emocional sea activado, produciendo una reacción emocional a la impresión que le ha estimulado. Incluso a una impresión que el hombre mecánico reciba como estímulo, puede que un rollo de un centro sea activado cuando otro rollo de otro centro también sea activado. Esto indica que la impresión ha activado automáticamente dos centros. Esto es lo que se llama asociación mecánica de centros. Esta asociación mecánica forma grupos de unidades de información o subpersonalidades. Tal actividad mecánica de los centros causa un gran desgaste de energía de cada centro involucrado, la cual es emanada hacia el exterior del cuerpo, es energía perdida. De esta forma, solo partes aisladas del hombre mecánico se expresan, pero nunca el hombre mecánico puede expresar todas las partes de su ser sincrónicamente y simultáneamente. Esto es así por causa del sueño psicológico e identificación del estado de vigilia. Estas reacciones automáticas de las unidades de información aisladas y sin conexión con el conjunto del ser generan el estado de apego e identificación con la impresión recibida como estímulo desde el exterior. La identificación puede ser dual, tanto identificación interna como identificación externa. La identificación interna es por causa de la consideración interior y la actividad automática de los centros, pensamientos e ideas automáticos, sentimientos automáticos, acciones y movimientos automáticos, es decir, por los hábitos de los centros. La identificación externa sucede con todas las cosas, objetos, percepciones e impresiones que captan la atención del hombre psicológicamente dormido. Consideración interior significa el identificarse con las personas guardando de ellas rencores y renconcomios, preocupación malsana, duda y sospecha infundada por relación a otra persona, guardar las apariencias y vivir del que dirán, tener un gran canto interior, queja, lamento y deseo de venganza por ser excesiva su hipersensibilidad a cualquier roce o choque que hiera su buena opinión de sí mismo, su orgullo y sus ideas de autoimportancia y vanidad. Estas dos clases de identificación ocurren por causa del automático y mal funcionamiento de la información grabada en los centros sin el darse cuenta de lo que ocurre en sí mismo. Evidente causa del sueño relativo o psicológico del estado de vigilia, el dormir de la esencia. Esto no significa que usted ha de permitir que lo menosprecien, ofendan, manipulen o agredan psicológica, verbal o físicamente. Usted debe defenderse y hacer que lo respeten. El trabajo de camino del hombre astuto solo pide de usted que su respuesta suave o enérgica sea consciente y que usted se dé cuenta de lo que sucede en todos los centros de su ser.
Ahora bien, la información grabada en los rollos de los 5 centros se ha de indicar que también puede ser discordante, anacrónica, antagónica y contradictoria. Esto genera profundas contradicciones y conflictos en la expresión de la personalidad y su comportamiento e incluso perturba la salud física del hombre común. Expresado de otro modo, diré, un yo o unidad de información de un centro puede ser contradictorio con un yo o unidad de información de otro centro. De modo análogo, una subpersonalidad del hombre común puede ser contradictoria con la otra subpersonalidad. Todo esto le lleva al hombre mecánico a un conflicto mental y emocional, alterando el funcionamiento de los centros intelectual y emocional. Es así como se despilfarra en emanaciones la energía de esos centros. Tales conflictos psicológicos en algunos casos alteran el funcionamiento de los centros instintivo y motor, causando tics nerviosos y la somatización de estados patológicos. Este es el caso de algunos carcinomas. Los topes. Tales conflictos existentes en su personalidad por causa del antagonismo y contradicción entre grupos de unidades de información de varios centros, existen en todos los hombres mecánicos. Estos conflictos internos le impiden a la esencia del hombre mecánico librarse del sueño de la identificación en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, pues al sentir en él alguna contradicción, tal hecho le causa dolor y conflicto interno entre lo mental y lo emocional. Se da cuenta que detesta a quien más desea, que desea a quien más detesta. Para evitar estos conflictos internos por la recepción de información contradictoria, el niño desde temprana edad comienza a formar mecanismos de defensa que le impidan ver las contradicciones en él existentes por causa del conflicto interno que le generan estas unidades de información antagónicas y contradictorias que le suministran los adultos como educación y cultura. Estos mecanismos de defensa se denominan topes, y en un adulto normal son casi imposibles de franquear, pues estos topes le permiten tener una vida más fácil, separando uno de otro por muros casi impenetrables los sentimientos contradictorios, para nunca verlos juntos y a la vez, ni sentir el dolor de su incompatibilidad y contradicción. Todos los topes son formas de mentirse a sí mismo y a los demás, son formas de guardar la apariencia. Esta apariencia o esta gran mentira la desarrolla cada infante conforme observa contradicciones en la información y conducta que recibe de los adultos y niños mayores. El niño se defiende, separando sus pensamientos y emociones y mostrando solo aquella mentira que es aceptada por la mayoría. El objetivo del niño y el objetivo de todos los mecanismos de defensa o topes que se forman en el niño es el mismo: proteger del sufrimiento, aliviar el sufrimiento, evitar el rechazo, evitar el sentimiento de culpa o inadecuación. Aun cuando en el trabajo cada persona debe buscar sus propios mecanismos de defensa o topes en sí mismo, por medio de la observación de sí durante el recuerdo de sí, expongo aquí algunos de estos topes. A. La mentira y la apariencia. Estos son modos de quedar bien con los demás u obtener un beneficio, lo cual incluye la omisión de la verdad a favor de la opinión de la mayoría. B. La supresión de impulsos y deseos inaceptables por la opinión de la mayoría y por el deseo de ser aceptado por la mayoría. C. Reacción por frustración. Cuando los deseos, ideas, conocimientos y creencias que un individuo tuvo no satisficieron sus expectativas, rechazará su creencia o ideología y reaccionará vivamente contra toda idea o creencia que se fundamente en aquello que ha sido ya rechazado. D. Compartimentalización de impulsos y deseos no aceptables socialmente. Ocurre cuando dos impulsos, deseos o sentimientos que son opuestos y antagónicos son guardados en partes diferentes de la psiquis. De este modo solo se experimenta un solo sentimiento a la vez,
y nunca ambos sentimientos o deseos a la vez. De este modo se evita el dolor. Esta disociación, si se acrecienta, puede llevar a una división de la personalidad en doble personalidad. Proyección. Es el investimento que se hace de aquellas personas que son culpabilizadas de los impulsos, emociones, deseos no aceptables y negativos manifestados en el individuo que las proyecta. Es culpabilizar a los demás de los impulsos, pensamientos y emociones negativos que surgen en uno. Esto distorsiona la percepción de la realidad. Culpabilidad. Es lo opuesto a la proyección. En este caso el niño desarrolló la tendencia a sentirse culpable de todo lo malo que le suceda tanto a él mismo como a cualquier otra persona de su entorno con la que tenga un vínculo afectivo. Puede ser que la madre o el padre le hayan hecho sentir al niño culpable de los problemas individuales de cada uno de ellos, o de sus problemas en su relación de pareja. Entonces el niño aprendió a ser bueno con todos para evitar el dolor y el rechazo. Este mecanismo de defensa puede llevar a un adulto a ser demasiado condescendiente, amable y sumiso para con los demás. Será, para los demás, muy fácil de manipular dañinamente. Negativamente, esta situación le puede llevar a la depresión y al suicidio. Si acaso lo canaliza en forma apenas aceptable, es posible que este sentimiento de culpabilidad e inadecuación le lleve a la racionalización de los sentimientos y problemas propios y ajenos. Entonces, en forma compulsiva, tratará de dar consejos a los demás para así sentirse mejor consigo mismo e incluso olvidar sus propios problemas ocupándose de los problemas ajenos. Esta es una forma de evasión de la vida real. Regresión. Es el mecanismo por el cual un sujeto retorna a las estructuras psicológicas y de conducta que su personalidad tuvo edades inferiores a su edad cronológica. Incluso el sujeto puede retornar a edades infantiles. Represión. Es un bloqueo total, mental y emocional de un suceso que causó mucho dolor. Este suceso es bloqueado en la memoria, pues puede ser muy dañino para el individuo volver a vivirlo o experimentarlo. Si el material o información grabado en la memoria bloqueada es mucho o son diversos bloqueos muy fuertes con alto contenido emocional, entonces esto puede escindir la psiquis de modo tal que genere doble personalidad e incluso personalidades múltiples. Por esta razón, los topes o mecanismos de defensa son los mayores sostenedores del estado de sueño psicológico e identificación del segundo estado de conciencia o estado de vigilia en el que vive el hombre mecánico, pues los topes o mecanismos de defensa le evitan ver sus contradicciones y sentir el dolor que le causaría darse cuenta y sentir tales contradicciones en sí mismo. Estos topes mantienen al hombre sumido en el sueño psicológico y evitan para él el potencial peligro de un súbito despertar de su esencia a la conciencia de sí misma. El peligro de un súbito darse cuenta de sí mismo. Es de este modo como la personalidad domina la esencia. Este proceso debe ser invertido por medio de los métodos de trabajo. Tales mecanismos de defensa o topes han de ser primero estudiados y segundo destruidos según el trabajo sobre sí mismo. Estos mecanismos de defensa o topes constituyen un óbice para el despertar de la esencia y su crecimiento, por lo cual en el trabajo se han de estudiar con atención y conciencia todas las sensaciones y sentimientos de contradicción que generen sufrimientos mentales y emocionales. Así, el hombre mecánico nunca posee unidad interior. En sí mismo nunca es uno, es un conjunto amorfo de unidades de información, yoes, que se superponen en niveles dando origen a las subpersonalidades y en conjunto a la personalidad general del tipo de hombre que sea, según el centro activo. En todos los hombres mecánicos el centro activo en un piso de la máquina es el centro que tiene mayor cantidad de información grabada en él. Este centro se constituirá en el centro de gravedad de la personalidad y generará un tipo de hombre específico, limitado y unilateral. Dado que la máquina del hombre posee 3 pisos, existe el hecho real de 3 octavas de hombres diferentes.
la octava del hombre Do-1, la octava del hombre Re-2 y la octava del hombre Mi-3. El hombre Do-1, en los que cualquiera de los tres centros del primer piso de la máquina puede ser el dominante y centro de gravedad de la personalidad. No es justo el uso del término hombre práctico para denotar al hombre Do-1. El término justo para denominar a este hombre es el de hombre sensorial, hombre que vive en el puro sentir. Si el centro motor es el que ha grabado un mayor número de impresiones e informaciones, este será su centro activo. Este será el centro de gravedad de la personalidad, para quien su cuerpo, las sensaciones y actividades físicas serán lo que más le satisfaga. Será un hombre al que la actividad física le será agradable. Si el centro instintivo es el centro de gravedad por poseer más información, este será el centro de gravedad de la personalidad. Entonces, este será un hombre que disfrutará de los placeres de comer, beber y reposar. Será flojo y holgazán, un sibarita. Si el centro sexual es el centro de gravedad de la personalidad, entonces este tipo de hombre, Do-1, será un libidinoso y lascivo, el cual vivirá exclusivamente en pos del placer sexual. Esto le puede llevar a que incluso se degenere sexualmente hasta realizar actividades contranaturales como actos sexuales con animales, actos sadomasoquistas y relaciones homosexuales, convirtiéndose por tanto en un auténtico psicótico sexual. Estas son las tres octavas del hombre Do-1 u hombre sensorial. En ninguno de estos tres tipos de hombre Do-1 la razón es fuerte, ni la emoción. En todos los tres casos de las octavas de hombre sensorial Do-1 y con relación al trabajo, este tipo de hombre ha de ser conducido, dirigido y empujado. De lo contrario, muy poco o nada se logrará de él. El hombre Re-2. Si el centro activo es el centro emocional por una mayor cantidad de información grabada en él, entonces es el centro emocional el cual está ubicado en el segundo piso de la máquina, el que desarrollará una personalidad. A este tipo de personalidad le agradará el arte en todas sus diversas facetas: poesía, canto, música, danza, dibujo, pintura, dramaturgia, diseño, estética, etc., así como la religiosidad y el misticismo. El centro magnético, formado en la personalidad durante la niñez y adolescencia del hombre mecánico, por la acumulación de información y sentimientos de las influencias B, es el que puede acercar al hombre mecánico al trabajo, y este centro magnético se encuentra grabado en las partes intelectual y emocional del sector positivo del centro emocional. La acción del centro magnético será emotiva en función de las influencias B, generando un gusto por todo lo místico, oculto y misterioso, que posiblemente le pueden acercar a la aceptación de las influencias C, pero nada garantiza que las reconozca o acepte. Esta es la personalidad de la octava del hombre R2, el hombre emocional. El lado negativo del hombre emocional es la credulidad, la superstición, el fanatismo. El raciocinio no es fuerte en él, así como tampoco lo es la actividad corporal, tal como el esfuerzo físico. Este hombre trabajará en sí mismo según las ideas y métodos de trabajo si se le alienta, y anima emocionalmente, y solo si le agrada el trabajo. Caso contrario, nada se obtendrá de él. El hombre Mi-3. Si el centro que tiene mayor cantidad de información es el centro intelectual, este centro se constituiría como eje o centro de gravedad de la personalidad. Este se constituirá en el centro activo en el ser y por tanto desarrollará una personalidad intelectual, racional, lógica, discriminativa, analítica, crítica y escéptica. Este es el hombre que pide pruebas para todo y por todo, tesis, antítesis, síntesis. La octava de este tipo de hombre nunca aceptará creer en casi nada. Esta es la octava del hombre intelectual, el hombre Mi-3. Este tipo de hombre mecánico, dormido y unilateral se encuentra frente al intervalo Mi-Fa, que le separa del hombre equilibrado y consciente, Fa-4, y este hombre Mi-3 es el único de los tres tipos de hombres mecánicos que tiene para sí mismo alguna posibilidad de darse cuenta de hallarse frente al intervalo que lo separa del hombre Fa-4.
Pero esta posibilidad no garantiza nada. Quizás nunca se dé cuenta de la ubicación del intervalo mi-fa. Quizás no perciba cuál es la característica de este intervalo y así quizás nunca busque ni ubique los datos y métodos necesarios para cruzar el intervalo. Pero si este hombre mi3 es capaz de darse cuenta de la existencia del intervalo mi-fa y de cuál es la característica de este intervalo, entonces él es el único de los 3 tipos de hombres mecánicos que puede trazar un plan de acción para obtener los datos y métodos necesarios para su despertar y de ese modo trabajar sobre sí mismo para mutar en un hombre equilibrado, el hombre Fa 4. Mas para esto ha de estar dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios conscientes y voluntarios para equilibrar todos los centros, su musculatura, centro motor, su sentimiento, centro emocional, con su hasta ahora activo y unilateral pensamiento o centro intelectual. Estas son las 3 octavas de tipos de personalidad de los hombres mecánicos y así está constituida la humanidad toda. En ellos, la personalidad es el elemento activo. Son seres automáticos que reaccionan a todo y moran en el sueño psicológico creado por su propia y desequilibrada personalidad. En la personalidad están contenidos todos los obstáculos para el despertar de la esencia y su posible crecimiento. Así la esencia se constituye en ellos como el elemento pasivo y se reduce el nivel de conciencia. Se debe recordar que todo aquello que es bueno para la personalidad es siempre malo para la esencia, en tanto la esencia sea pasiva y en consecuencia se viva en el estado de conciencia de vigilia. De este modo, el hombre mecánico se constituye como un ser desequilibrado y esclavo de sí mismo y de los demás. Es esclavo tanto interior como exteriormente. Pero no puede hacer nada, no puede escapar de su esclavitud, pues él mismo carece de conciencia de su esclavitud y dependencia. Está sujeto a leyes generales, al destino general y a influencias cósmicas que mantienen su estado para fines propios en la economía y alimentación de la naturaleza y el cosmos. Pero el hombre, en su dormir perpetuo del sueño psicológico, no ve ni comprende nada de esto. Tal es el modo en que los crea la naturaleza en la etapa natural del hombre. En el trabajo sobre sí mismo, una etapa importante es aquella en que un hombre, por medio del recuerdo de sí mismo y por la observación de sí mismo, empieza a darse cuenta y a discriminar entre aquello que proviene de su personalidad y aquello que proviene de su esencia. Para lograr esto debe plantearse una lucha contra sus hábitos, costumbres, creencias, una lucha contra las unidades de información existentes en los centros. Solo una lucha entre su sí y su no interior le permitirá despertar, estudiarse y conocerse. Una lucha entre su esencia y su personalidad le permitirá llegar a despertar, morir y nacer a una nueva evolución de la esencia y del ser. Para esto ha de oponerse a los pensamientos mecánicos negativos, todas las ideas de trabajo y pensamientos positivos. Ha de oponer a los sentimientos negativos aquellos sentimientos positivos y el sentimiento por su meta personal en el trabajo. A su dormir en el sueño ha de oponer su recuerdo de sí mismo y el darse cuenta de sí mismo. A su disgregación interior ha de oponer su deseo de llegar a ser. El hombre solo podría llegar a escapar de su esclavitud si llegase a despertar de su sueño, pero el despertar requiere de un esfuerzo de trabajo y ningún hombre quiere esforzarse, menos aún trabajar sobre sí mismos. Solo con el despertar se puede llegar a morir a la mecanicidad y negatividad que ha sido grabada en los centros del ser, para así lograr de sus centros la armonía y simultaneidad como hombre equilibrado Fa 4. Es únicamente a partir de ese momento que se podrá nacer a un crecimiento de la esencia y del ser. Él existe, el hombre Fa 4. Este es el hombre que por medio de un trabajo de grupo o trabajo de escuela ha logrado el tercer estado de conciencia o conciencia de sí mismo permanente. Su esencia ha despertado y ha logrado equilibrar sus 5 centros, pudiendo así ser más permeable a las influencias de los cosmos superiores, cosmos Fa 24 y cosmos Sol 12, y de los centros superiores, centro emocional superior y centro intelectual superior.
Por tanto, la personalidad nunca debe llegar a dominar a la esencia, sino que la esencia es la que debe utilizar en el tercer estado de conciencia la información grabada en los centros, nulificando la actividad mecánica de los centros en reacción a los estímulos exteriores de las impresiones que recibe en el segundo estado de conciencia. La esencia. La verdad en el hombre es su esencia. Ser un hombre es trabajar sobre el crecimiento armónico de sí mismo. Es trabajar en la esencia y desde la esencia para el cumplimiento del deber de ser. El absoluto Do Uno, el todo, es el protocosmos y constituye el polo positivo de la tríada suprema, de la cual todo deriva. Él emanó de sí mismo todo cuanto se ha manifestado. Sus primeras emanaciones fueron el yo real y la esencia en los cosmos correspondientes a cada uno. El yo real se generó por voluntad de la fuerza del todo en el cosmos Psi-3. Este es el Ayocosmos y constituye el polo neutro de la tríada superior. La esencia se generó por la voluntad de la fuerza en el cosmos La-6, el macrocosmos, y la esencia constituye el polo negativo de esta tríada superior. Es por esta razón que el absoluto, el todo, puede alcanzar a la esencia y comunicarse con ella si así lo requiere. Por tanto, nada en el cosmos Mi-48 puede destruir la esencia, ni influencias exteriores ni la personalidad. La esencia es la única parte del hombre mecánico y dormido que retorna vida tras vida para su aprendizaje, crecimiento y cumplimiento de su destino impuesto por los cosmos superiores. La esencia es el polo negativo del todo absoluto Do Uno. Siendo la esencia la parte receptiva, pasiva, es esta la que desciende a través de los diversos cosmos para tomar experiencia en cada uno de ellos y lograr el crecimiento de sí misma, para luego retornar a la unión con el yo real y con el absoluto. La esencia es lo innato en todos los tipos de hombres. La esencia, al manifestarse en este cosmos Mi-48, el mundo tierra, experimenta en el hombre despierto Fa-4 un crecimiento por medio de su expresión justa, armónica y equilibrada. La esencia debe llegar a dominar y utilizar toda la información que conforma la personalidad en cada nueva existencia, vida o retorno, para hacerla útil, equilibrada y armónica en el ser. Y nunca la inversa como ocurre con los hombres mecánicos en quienes la personalidad es más fuerte que la esencia. Solo en los hombres equilibrados y despiertos, la esencia prima sobre la personalidad. Esta es la cualidad primordial del hombre Fa-4. El tipo natural de la esencia en su derecho es constituirse en el tipo de hombre Fa-4. Este hombre Fa-4 es la esencia misma expresándose en forma justa. Entonces, a partir de allí ha de proseguir su crecimiento. Pero en las condiciones de existencia común, lo único que se desarrolla es la personalidad. En efecto, la esencia casi no tiene oportunidad de lograr crecer para dominar a la personalidad y equilibrar los centros de ser. Este orden o estructura debe cambiar. Es la esencia que debe ser activa y es la personalidad la que debe ser pasiva. Al manifestarse en cada nueva vida en el cosmos Mi-48, la esencia está sometida a recibir tres tipos de influencias. A estas influencias se las denota como influencias A, B y C. La primera influencia es activa, es la influencia de la vida o influencia A. Esta influencia es importante para orientarse en la vida económica y profesionalmente. Esta influencia fortifica la personalidad. Esta es la influencia de la educación familiar, la cultura y la instrucción académica. La segunda influencia es pasiva, se la denomina influencia B. Esta influencia es la que da un sentido general de progresión espiritual y de la existencia de algo más allá de las influencias de la vida misma. Conduce hacia caminos fuera de la vida, tales como el camino del monje, yogi y fakir. Pero por lo común la información de esta influencia está desvirtuada, adulterada y distorsionada
por los intereses de las influencias de la vida, causa por la cual puede generar cristalizaciones negativas con fundamentos erróneos, así como centros magnéticos distorsionados. A esta influencia corresponden todos los grupos esotéricos, herméticos, místicos, ocultistas, cabalísticos y similares cultos y logias. La tercera influencia que por destino de los cosmos superiores la esencia puede recibir es la influencia neutra, consciente y voluntaria, o influencia C. Esta influencia está fuera del alcance de la vida, y con ella la esencia puede crecer y evolucionar conscientemente en su propia escala cósmica de ser. Esta influencia se origina fuera de la vida, pero debe expresarse y desarrollarse en la influencia de la vida, y nunca aislándose de la fuerza activa de la vida, confundiéndose o distorsionándose con la influencia de la vida. Esta es la influencia de escuela del cuarto camino. Aquí la influencia es directa entre el maestro y el discípulo para un trabajo interior. La esencia, además de estas tres influencias por sí mismas, puede recibir la energía o hidrógenos de los cosmos. El protocosmos, Do 1, el absoluto, el ayocosmos, Si 3, el yo real, el macrocosmos, La 6, la esencia, el deuterocosmos, Sol 12, el astrosol, el mesocosmos, Fa 24, el sistema planetario, el tritocosmos, Mi 48, la vida orgánica sobre el planeta Tierra y el planeta Tierra en sí mismo. Toda esta energía o hidrógenos son atraídos al ser desde los diversos cosmos por medio de los centros, de acuerdo a los diversos niveles y estados de conciencia. La esencia se alimenta con los hidrógenos de los centros durante su control en el estado de conciencia de sí mismo. Esto le permite crecer a la esencia. Cuando en el tercer estado de conciencia se hacen esfuerzos justos y armónicos en la actividad, en la vida de la esencia, come la energía de los centros del cuerpo. Dicho de otro modo, la esencia absorbe los hidrógenos de los 5 centros de la máquina o ser. Esta energía que ha sido absorbida o comida por la esencia es transformada en una fuerza interior que le permite desarrollarse y crecer. La esencia es el hombre mismo en su manifestación planetaria. La personalidad es todo lo que no es el hombre. A la esencia le corresponde y pertenece el ser y los 7 centros, sus funciones y capacidades. Pero se ha de recordar que la esencia no es el ser. El contenido de los centros, como unidades de información grabadas en los rollos de cada uno de los centros, forma la personalidad. Esto es lo adquirido por imitación y repetición. No le es propio la esencia, pero ésta debe aprender a usar toda la información de los centros para expresarse en forma justa y armónica en la vida en el cosmos Mi 48. La conciencia no se adquiere, la conciencia es innata al hombre. La conciencia no es otra cosa que el estado de actividad de la esencia en el ser. Lo que varía es el nivel de conciencia o actividad de la esencia en el ser. Es la esencia la que debe dirigir y guiar todas las acciones del ser en la vida y no la personalidad. El recuerdo de sí mismo es la herramienta de trabajo que permite que la esencia despierte de su letargo, incrementando su actividad en el ser y luche por controlar las manifestaciones automáticas de las unidades de información que constituyen la personalidad. Esta es la lucha entre el sí y el no interior, la lucha entre lo real y lo no real en el hombre. Esta lucha interior causa un sufrimiento y esta energía creada por el sufrimiento consciente y voluntario alimenta a la esencia para su crecimiento. La energía generada en esta lucha interior por el sufrimiento voluntario y consciente es producto de la actividad y lucha de la esencia para tomar el control de las funciones de los centros en el ser, desplazando así a la personalidad y al sueño psicológico que la caracteriza. El recuerdo de sí mismo permite ascender a la conciencia de sí mismo. Esto indica claramente que la frecuencia y duración de los periodos de conciencia de sí mismo dependen enteramente del dominio que la esencia tenga sobre el ser, los centros de la máquina y las unidades de información de la personalidad para la continua aplicación justa de la primera herramienta del trabajo, el recuerdo de sí mismo.
Para observarse a sí mismo y constatar lo que se lleva de equipaje en los centros, se ha de plantear la lucha entre la esencia y la personalidad. Pues solo luchando contra la expresión de una unidad de información, un yo, se puede constatar de que está estructurada la personalidad y por este medio dominarla. Ambos, esencia y personalidad, se han de tomar en cuenta pues los dos son importantes para una evolución consciente. Pero la esencia debe dominar a la personalidad. El crecimiento de la esencia y la construcción del ser dependen de ello. Cuando la esencia despierta la conciencia de sí misma y de su máquina, se siente una sensación corporal sumamente viva de volver a la vida, de existir. Los sentidos se destapan, los ojos ven con claridad, los oídos oyen incluso el sonido del silencio y se percibe la sensación de sí mismo. Luego, esta sensación se expande paulatinamente a todos y cada uno de los pisos de la máquina y los centros correspondientes por un incremento en la conciencia de sí mismo, producto de los esfuerzos reiterados hechos en el recuerdo de sí mismo. El crecimiento de la esencia es la consecuencia directa del trabajo sobre sí mismo. Este trabajo permite la creación de un yo único en el ser. El centro de gravedad permanente solo es creado cuando la esencia ha despertado del sueño psicológico y ha equilibrado el funcionamiento de los centros del ser por la apreciación justa del valor del trabajo, como una unidad en todas las partes de su ser. Las ideas del trabajo, valoración justa del trabajo y un sentimiento de alegría y de la belleza del trabajo. Dicho de otro modo, cuando en el tercer estado de conciencia el trabajo se incorpora a todos los centros del ser, la musculatura, el pensar y el sentimiento es creado el centro de gravedad permanente. Estos tres puntos son fundamentales para que en el tercer estado de conciencia se logre la creación de un centro de gravedad permanente, la individualidad y un yo unificado. El trabajo de la esencia en la generación, canalización y control de las funciones de los 5 centros en los 3 pisos del ser incrementarán los lapsos de conciencia y luego acrecentarán el nivel de conciencia hacia estados superiores, obteniendo justa y armónicamente atención, conciencia, voluntad en la expresión de la esencia del ser, como un yo unificado y con el siguiente nivel de conciencia, desde la conciencia de sí hasta la conciencia objetiva acorde al número de choques conscientes que sea capaz de proveerse a sí misma. El yo unificado significa la esencia adulta que ha equilibrado los centros y pisos de la máquina y es capaz de generar por medio de estos la expresión armónica de atención, conciencia y voluntad, preparando así el camino para la etapa del nacer. Al aumentar y construir los nuevos pisos de la máquina, la esencia asciende a los tipos de hombre Sol 5 y hombre La 6 e incluso a tipos de hombres superiores. Atención, conciencia y voluntad son producto directo del trabajo de la esencia en los centros y pisos de la máquina. Esto indica que son 3 aspectos o expresiones de una y misma cosa. Los esfuerzos hechos en el trabajo y por el trabajo sobre sí mismo deben constituir una unidad en su ser. Todo esto ha de ir unido al nacimiento del cuerpo astral, el 4º piso de la máquina y 2º cuerpo del ser para el crecimiento y desarrollo de la esencia. El yo verdadero de un hombre, su unidad interior, su individualidad solo se desarrollará a partir del crecimiento de la esencia. La individualidad de un hombre es su esencia, ya crecida y adulta. Esta individualidad le permitirá al hombre consciente liberarse tanto de las leyes generales como del destino general que atañe a la humanidad mecánica. La manifestación de la individualidad en sí mismo denotará una calidad de presencia total de ser. La energía que la esencia absorbe de los centros de la máquina durante su trabajo integral en el ser, en el tercer estado de conciencia la obtiene por 3 vías. 1. Por la recepción consciente de los 3 tipos de alimento.
2. Por la recepción de energías provenientes de cosmos superiores. Y 3. Por su conexión con el gran acumulador. En cada nueva existencia, la esencia nace en este cosmos, Mi 48, la vida orgánica en el planeta Tierra, quedando sujeta a los dos cosmos superiores inmediatos. Cosmos Fa 24, el mundo planetario, y el cosmos Sol 12, el Sol. De estos dos cosmos pende el destino de la vida orgánica en el planeta y a su vez el destino de la esencia con relación a su crecimiento, influencias y experiencias que ha de adquirir en cada nueva vida. Pero no la esencia misma no depende de estos cosmos, pues su origen corresponde a un cosmos superior a estos dos. Tras cada nueva transición de plano o muerte de su cuerpo físico, la esencia retorna a su nivel de origen. El cosmos las 6, todos los soles, la galaxia. La esencia es la fuerza del todo, absoluto Do Uno. Unidad interior significa el haber logrado el dominio de sí mismo en los 3 pisos de la máquina, su ser, ante toda influencia que provenga del exterior y liberarse de este modo de las leyes generales que dominan y controlan a la masa humana. Es el primer paso para el nacimiento de la verdadera individualidad, el gran yo individual. El equilibrio entre personalidad y esencia determina la unidad interior. Únicamente podrá contar para sí mismo con un destino proveniente desde cosmos superiores y con una evolución de su ser, aquel hombre que por sus propios esfuerzos integrales, justos y armónicos, equilibre en el interior de su propio ser su esencia y su personalidad. El despertar y el estudio de sí mismo. La etapa del despertar. El hombre debe despertar para poder llegar a ser, pues el rasgo principal del hombre es el sueño. Se debe comprender lo que es el sueño, pero para poder comprender el sueño se debe estudiar a sí mismo, y para esto primero él debe despertar. Despertar significa darse cuenta. Esto es darse cuenta de la total mecanicidad en la que vive, darse cuenta del sueño hipnótico en el que está sumida su existencia, darse cuenta de su impotencia para cambiar, darse cuenta de su propia nulidad. Pero, ¿qué es lo que el hombre debe cambiar en sí mismo? Para poder cambiar, el hombre debe primero conocerse a sí mismo. Debe conocer aquello que debe ser cambiado en él. No se puede cambiar aquello que no se conoce. El trabajo sobre sí mismo debe surgir desde el interior de sí mismo, desde la esencia, para combatir la debilidad y la mecanicidad. Una meta importante en el trabajo es el logro de la meta del conocimiento de sí mismo. Pero esta meta se encuentra distante. Para lograr esta meta, primero se ha de obtener la meta del estudio de sí mismo. Y para poder estudiarse a sí mismo, ha de esforzarse en observarse a sí mismo, en recuerdo de sí mismo. Esto se refiere a la necesidad de conocer el ser, la propia máquina humana. Esta máquina constituida por 5 centros. Cada acción o función humana tiene un centro principal de expresión para sus funciones específicas, pero también es cierto que sus funciones están distribuidas, expandidas y abarcan el ser por completo. Estos 5 centros han de ser estudiados en el tercer estado de conciencia, en cada una de sus respectivas funciones, sus relaciones, asociaciones mutuas y sus desequilibrios. La máquina humana tiene las mismas funciones en todos los hombres mecánicos, pues todos ellos se encuentran viviendo en solo 2 estados de conciencia. Por tanto, el hombre debe estudiar desde el tercer estado de conciencia las funciones y las leyes que rigen la vida fisiológica y psíquica de su organismo, el ser. Ante todo, se ha de comprender que se debe aprender el método justo de cómo empezar a estudiarse a sí mismo, por dónde comenzar. El método justo para el estudio de sí mismo es la observación de sí mismo.
Si el hombre no logra dominar este método, jamás logrará comprender las funciones de sus centros, ni las mutuas relaciones que por asociación se generan entre los grupos de unidades de información, yoes, existentes en cada uno de sus 5 centros. De ese modo nunca logrará darse cuenta por qué todo sucede sin que él mismo pueda hacer algo para cambiar su situación. La única alternativa para el hombre es la aplicación justa de las herramientas de trabajo en el tercer estado de conciencia. La comprensión que se tenga de una función dada se efectúa por la percepción, sensación y sabor de la experiencia integral y consciente de esa función en el ser. Tal cual uno mismo se define lo que experimenta interiormente dentro de su ser. La observación de sí mismo es la observación de la propia mecanicidad, de la negatividad interior, es la observación del propio sueño psicológico. El sueño de creer ser uno todo el tiempo. Por medio de la observación de sí mismo se puede llegar a evidenciar cuán apegado está el hombre a todo lo que fue grabado en él, cuán apegado está uno mismo a la información que le fue grabada en sus centros desde la infancia y que hoy constituye su personalidad. La confusión entre lo que es el ser y pertenece al ser y a la esencia, y aquello que es la personalidad y solo pertenece a la personalidad, la cual genera el sueño psicológico del segundo estado de conciencia y lo mantiene dormido e identificado con todo, se evidencia únicamente al observarse a sí mismo desde el tercer estado de conciencia. Es únicamente entonces cuando toda esta confusión se desvanece y por fin deja de dormir psicológicamente, pues el hombre tiene apego a todo, incluso a su sueño, a su dormir. La observación de sí mismo. La observación de sí mismo tiene 2 métodos de aplicación. El primer método es la constatación. El segundo método es el análisis. El método de la constatación de cuánto ocurre en el interior de sí mismo es el primero que se ha de aplicar en el trabajo en la etapa inicial de la observación de sí mismo. Este método consiste solamente en registrar lo que se observa. Consiste en grabar en todo el ser aquello que es observado como automatismo de la manifestación interior y de la expresión exterior de la actividad aislada de un centro de la máquina en el segundo estado de conciencia. Pero la observación de sí mismo requiere para su justa aplicación una condición inalterable e invariable. Jamás es valedera ni útil si se observa en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia. Únicamente será de utilidad la herramienta de trabajo de observación de sí mismo si es efectuada en el tercer estado de conciencia o estado de conciencia de sí mismo. Mas para lograr el estado de conciencia de sí mismo, se ha de acrecentar la conciencia por medio del uso de la herramienta de trabajo del recuerdo de sí mismo. El hombre mecánico jamás se acuerda de sí mismo. Sin embargo, el recuerdo de uno mismo es el despertar de la esencia. Solo serán útiles las observaciones de sí mismo que hayan sido hechas en el estado de conciencia de sí mismo por medio del recuerdo de sí mismo en el momento preciso de su manifestación interior o expresión exterior. Para poder observarse a sí mismo ante todo debe ser capaz de recordarse de sí mismo. Si esto no ocurre, se habrá perdido el tiempo y la oportunidad. Todo tiene su momento, su tiempo y su ciclo. Nunca se posee tiempo indefinido para que algo ocurra, plasme, precipite o se manifieste. El sujeto de la conciencia es la esencia al despertar a sí misma y su existencia. El objeto de la conciencia es la máquina, los 5 centros, la información grabada en cada uno de ellos y todas las impresiones que recibe del mundo exterior. Todo esto se ha de constatar. Se deberá acrecentar la cantidad de constataciones en el tercer estado de conciencia para que se tenga una buena calidad de material de estudio para el estudio de sí mismo y el conocimiento de sí mismo, así como el hecho de que la personalidad ni es ni puede ser el ser. El segundo método de aplicación de la observación de sí mismo es el análisis o indagación de sí mismo y en sí mismo.
Estas son las preguntas que el hombre se hace a sí mismo para tratar de comprender el por qué algo en él se manifiesta de determinada forma y no de otra forma. Tratar de comprender de dónde surgen, cuándo surgen y cómo se manifiestan las unidades de información denominados yoes y los grupos afines de estos yoes, los cuales se estructuran como subpersonalidades que son constituyentes de la personalidad general del hombre. Esto es indagación interior. Pero el método del análisis o indagación solo se puede efectuar en forma justa cuando ya se posee una gran cantidad de información sobre la mecanicidad de sí mismo por medio de la observación de sí mismo. Cuando ya se ha constatado los diversos tipos de información que fueron grabados en los centros de su ser, cuando ya se han constatado todas las funciones de los 5 centros y la información grabada en estos centros, así como las leyes que gobiernan su mecanicidad y a condición de un buen desarrollo de la conciencia de sí mismo, por medio de la ejecución constante del recuerdo de sí mismo. Caso contrario, el proceso de análisis o indagación de sí mismo lo puede sumir en el sueño psicológico de la identificación consigo mismo en el segundo estado de conciencia. Nada peor podría sucederle al hombre. Se puede llegar a ser suficientemente sensible como para poder determinar los momentos en que uno mismo está más cerca de un estado consciente o más lejos de la conciencia de sí mismo. La observación práctica confirma que el hombre mecánico se olvida perennemente de sí mismo. En el segundo estado de conciencia, el hombre mecánico no puede dividir su atención, por tanto vive identificado con todo y la identificación incrementa su impotencia para recordarse de sí mismo. Esta impotencia para recordarse de sí mismo, aunque sea por lapsos breves de tiempo, no inducidos por la ley de accidente, es el principal rasgo característico de su permanente dormir en la incesante identificación y reacción con cuanto le impresiona. Esta es la primordial característica del segundo estado de conciencia o estado de vigilia y la verdadera causa de todo su desequilibrio interior, inarmonía y comportamiento compulsivo. El hombre en su etapa natural duerme perennemente. El despertar de sí mismo para el estudio y conocimiento de sí mismo se inicia con el recuerdo de sí mismo. El hombre mecánico en el segundo estado de conciencia nunca es capaz de recordarse de sí mismo. Tan solo vive identificado y reaccionando con cuanto atraiga su atención. El hombre común nunca olvida algo más rápido y fácilmente que a sí mismo. Nunca está presente en su cuerpo. En lo que se refiere al mismo no existe. Él tan solo es una programación automática expresada por su personalidad, desde su estado hipnótico de identificación con todos los estímulos de impresiones exteriores que le hacen reaccionar mecánicamente su pensamiento, su emoción, su locuacidad y su actuar. El hombre en su etapa natural es un autómata. En su sueño psicológico de vigilia únicamente se expresan los hábitos de cada centro. Acciones habituales, charlas habituales, pensamientos y conceptos habituales, emociones habituales. Todos estos son hábitos o unidades de información, y son estos los que se expresan en su identificación y sueño. Pero él mismo no está allí, ni en sus actos. La identificación es la marca o rasgo fundamental y característico del segundo estado de conciencia o estado de vigilia. Esta es la verdadera causa de todo su comportamiento, su permanencia en el sueño psicológico para la expresión exclusiva y unilateral de su personalidad, y que causa su total impotencia de recordarse de sí mismo. Su esencia duerme. Este es el dormir. Si el hombre logra darse cuenta de su estado de sueño psicológico, si se da cuenta de su mecanicidad y su impotencia e incapacidad para recordarse de él mismo, este hombre habrá encontrado el punto débil de toda la estructura de su personalidad, mecanicidad y sueño. Este hombre se habrá dado cuenta de que debe recordarse a sí mismo para librarse del sueño psicológico de la identificación que duerme su esencia. El recuerdo de sí mismo. El despertar solo se inicia
cuando haciendo esfuerzos se lucha contra el dormir, cuando se lucha contra la identificación del sueño psicológico del estado de vigilia. Para lograr despertar existe la herramienta de trabajo del recuerdo de sí mismo, que lleva al hombre al tercer estado de conciencia. La característica primordial del tercer estado de conciencia o conciencia de sí mismo es la división de la atención y de la conciencia entre él mismo y aquello que proviene del mundo exterior, de las influencias de la vida. Esta división que caracteriza la conciencia de sí mismo impide que la esencia caiga en el sueño de la identificación con las influencias exteriores. Al dividir la esencia su actividad en el ser, entre ella misma como sujeto, y las influencias exteriores como objeto, se crea un espacio interior, una separación interior que la esencia usa para incrementar su actividad, integrando todas las partes del ser para su desarrollo y crecimiento en el ser. La división de la conciencia y la atención ahorran energía, que ha de ser el alimento que permitirá el crecimiento de la esencia. Al principio, los intentos iniciales por recordarse de sí mismo pareciesen no dar un resultado definitivo. Al iniciar el trabajo con la herramienta del recuerdo de sí mismo, solo se manifiestan sus efectos como vislumbres de conciencia que no duran más que instantes. Con la constancia y la práctica continua, estos breves periodos pueden gradualmente incrementarse en periodicidad y permanencia. Se podrán así reproducir más seguidos y durarán cada vez más tiempo, pues los efectos psicológicos de los esfuerzos reiterados en el recuerdo de sí mismo son acumulativos en todas las partes y centros del ser, y darán paulatinamente sus frutos en un lapso de tiempo no muy largo. Tras este lapso de tiempo, la esencia paulatinamente tomará control y se percibirá a sí misma expresando ya en forma permanente la conciencia de sí misma, como una progresión de octava e intensificación de sí misma y para el fin de su propio crecimiento. Y para lograr esto se ha de descubrir el gusto por la acción del recuerdo de sí mismo. Se ha de encontrar en sí mismo el gusto y el disfrute de recordarse de sí mismo. El recuerdo de sí mismo es la principal y vital herramienta de trabajo para lograr el tercer estado de conciencia. La conciencia de sí mismo. El recuerdo de sí mismo lleva al despertar de la esencia para que tome el control de los 5 centros, desplazando el dominio de la personalidad sobre el ser y logrando por lo tanto generar atención, conciencia y voluntad, como producto de la manifestación de la esencia en los 3 pisos de la máquina humana. El ser, creando un yo único e individual. El recuerdo de sí mismo es la principal y vital herramienta de trabajo para lograr el tercer estado de conciencia. Es la piedra angular de trabajo. Esta es la herramienta de trabajo para hacer una llamada a la esencia, a que ocupe su lugar y actividad para el crecimiento interior. El recuerdo de sí mismo siempre concierne a la actividad de la esencia para la conciencia de sí mismo. El recuerdo de sí mismo es el estar consciente de sí mismo. Permite el control de la esencia en el tercer piso de la máquina para crear conciencia. Pero primero debe tener la sensación de sí mismo, es decir, el recuerdo de sí permitirá el control de la esencia en el primer piso de la máquina. Y por último, la emoción de sí mismo o el control de la esencia del segundo piso de la máquina. Pero el recuerdo de sí mismo no es la meta a alcanzar. La meta es la conciencia de sí mismo. El tercer estado de conciencia. Es posible que 40 veces usted se proponga realizar un ejercicio de recuerdo de sí mismo y es posible que 40 veces usted olvide su propósito de recordarse de sí mismo. No importa, vuelva a intentarlo una vez más. Es posible que las 40 primeras veces que usted trate de tener un recuerdo de sí mismo, una sensación de sí mismo, no sienta nada y nada en apariencia suceda. Pero paulatinamente la esencia despertará en usted, en cada piso y centro de su ser. No es sino cuando un hombre empieza a hacer esfuerzo por recordarse a sí mismo, cuando se abre para él
una posibilidad de escapar del velo del sueño psicológico, despertar y romper con toda su mecanicidad. Solo con el despertar advenirá un nuevo sentido de su existencia y de la vida circundante. Así su propia vida tomará un sentido diferente. Pero es fundamental trabajar constantemente para desarrollar el recuerdo de sí mismo, que permitirá la manifestación de la conciencia de sí mismo. El despertar a la conciencia de sí mismo por medio del recuerdo de sí mismo deja en el cuerpo una sensación o sabor característico en el primer piso de la máquina, el que no podrá ser confundido. Esta es una sensación de ser, la conciencia del propio cuerpo, la sensación de sí mismo y la atención de ser en la vida. El recuerdo de sí mismo se inicia con el trabajo de sensación en el primer piso de la máquina humana y los correspondientes centros instintivo-motor, lo que llevará a un despertar parcial del hombre en la vida. Luego, el recuerdo de sí mismo se ha de ampliar a la percepción de la aparición de pensamientos y al darse cuenta de la existencia individual ante las impresiones o estímulos externos de la vida, al trabajar en el tercer piso de la máquina y el centro intelectual. Esto permitirá tener un despertar acrecentado. La siguiente fase es la canalización del recuerdo de sí mismo hacia el segundo piso de la máquina y al centro emocional, disfrutando los momentos de conciencia de sí mismo por medio de la herramienta de trabajo. El recuerdo de sí mismo, únicamente al ser completada esta etapa, se alcanzará un despertar total, estable, equilibrado, armónico y justo, lo cual le otorga el logro de la conciencia de sí mismo, el tercer estado de conciencia. El recuerdo de sí mismo permite que la esencia despierte del sueño, y es entonces cuando la esencia siente los 5 centros y 3 pisos de su máquina para alcanzar la conciencia de sí misma, la conciencia de su existencia en la vida. Teniendo la esencia en el ser la sensación de sí misma y de su existencia, la idea de sí misma y de su unión con la fuerza que viene desde los cosmos superiores, y la emoción de sí misma de vivir la vida en función de una progresión de octava evolutiva espiritual para su fusión con la divinidad. Esta es la presencia de ser, expresando atención, conciencia y voluntad justa para poder hacer. El crecimiento de la esencia en todas las partes del ser, los 3 pisos de la máquina con sus 5 centros equilibrados y con toda la información al servicio y disposición de la esencia. Es el producto y consecuencia de los esfuerzos efectuados en el tercer estado de conciencia en el trabajo. La esencia debe crecer, pero para que así suceda primero se ha de menguar la personalidad, reducir o nulificar toda la presión que ejerce la mecanicidad y negatividad de la actividad mecánica y automática de la personalidad en su constante reaccionar, en el segundo estado de conciencia o sueño psicológico. El recuerdo de sí mismo logra esto. Esta herramienta de trabajo logra interrumpir el sueño psicológico, inhabilitando a la personalidad y despertando a la esencia. La división de la atención. Durante el recuerdo de sí mismo, la observación de sí mismo ha de ser practicada. El recuerdo de sí mismo es el medio para el logro del mayor grado de desapego de la ilusión y de la identificación del sueño hipnótico de la vida. El recuerdo de sí mismo es la herramienta de trabajo que permite desapegarse de todas las ilusiones de cada uno de los centros. Sean estas cosas materiales, placeres, emociones y sentimientos, pensamientos, ideas, conceptos e ideologías. Todo esto corresponde a un mismo orden de cosas, pues tan solo cambia el centro que genera la ilusión y el apego. Todos estos apegos e ilusiones han sido grabados en cada centro y contribuyen al estado de sueño psicológico del hombre común. Mas para despertar por el recuerdo de sí mismo a la observación y el estudio de sí mismo, por la constatación de la observación de ello en sí mismo, se ha de dividir la atención entre lo que sucede en el mundo exterior, la vida circundante y sus estímulos que llegan como impresiones, y la vida interior con todas las reacciones y asociaciones de las unidades de información en cada uno de los centros. El sujeto, la esencia armónicamente,
ha de observar al objeto personalidad, constatando a ello unidades de información que han sido grabados en los centros del ser y que generan el estado de sueño, apego e ilusión. La atención de sí mismo es el control y dirección del centro motor por la esencia. La atención de sí mismo ha de ser dividida durante los lapsos de conciencia de sí mismo. Una parte de la atención es dirigida hacia la actividad exterior que se realiza teniendo sensación de lo que se hace, y la otra parte de la atención se dirige hacia el interior, hacia la sensación de sí mismo y las reacciones físicas o orgánicas ante estímulos exteriores. La conciencia de sí mismo es el control y dirección del centro intelectual por la esencia. La conciencia de sí mismo también se ha de dividir dirigiendo una parte hacia el exterior, dándose cuenta del hacer exteriormente en la vida, y la otra parte de la conciencia de sí mismo se ha de dirigir hacia adentro de sí mismo, teniendo una idea de sí mismo y de su relación con el cosmos superior y dándose cuenta qué es eso que se manifiesta interiormente y cómo se manifiesta interiormente cada unidad de información, las asociaciones de grupos de unidades de información y las subpersonalidades del hombre. Esta es la división de la atención que se realiza durante el recuerdo de sí mismo para la conciencia de sí mismo. Y es únicamente en estos instantes cuando la atención y la conciencia, al ser dirigidas hacia el interior, duplican la fuerza de la esencia y permiten la observación de sí mismo para el estudio de sí mismo. La división de la función y actividad de cada centro por la dirección y control de la esencia duplican la fuerza de éstas e incrementa el poder y fuerza de la esencia en el ser. Este proceso consiste en dirigir doblemente la atención y la conciencia hacia uno mismo, hacia lo que se siente orgánicamente, hacia los propios pensamientos, hacia las propias emociones, sin dejar que se nulifique o anule la atención y la conciencia dirigida hacia el exterior, la cosa o fenómeno observado, las impresiones que se reciben del exterior o que se perturben y alteren las actividades que se realicen. Esta calidad y característica de la división de la atención y de la conciencia, siendo inyectiva y eyectiva a la vez, es lo que permite la observación de sí mismo, la no expresión y la no manifestación. De igual modo, esta división de la atención y de la conciencia permite la asimilación de todas las impresiones que provengan del exterior en calidad de alimento y evitan el riesgo de pérdida de fuerza por emanación de energía a causa de una reacción automática. Para lograr esto, sencillamente se ha de sentir el cuerpo, darse cuenta de sí mismo, de las impresiones que recibe, de lo que pasa en su interior y tener una emoción de sí mismo, de lo hermoso de estar consciente de sí mismo, disfrutar el momento con alegría. El recuerdo de sí mismo empieza por el primer piso de la máquina, pues únicamente el cuerpo físico se encuentra todo el tiempo presente en el aquí y en el ahora. La mente y la emoción vagan de un lado a otro en el tiempo psicológico y el espacio psicológico de los recuerdos gratos e ingratos y sueños de futuro. Se ha de iniciar el recuerdo de sí mismo primero teniendo una sensación de cada parte del cuerpo, hasta que con la práctica se pueda tener simultáneamente la sensación de todo el cuerpo y sus movimientos, posiciones, gestos, acciones, expresiones y conversación, sensación de su hablar, de la propia voz y de cada uno de sus 5 sentidos. Esta es la primera etapa, el inicio de despertar. Así el hombre se mantendrá más unido al constante fluir de la vida, anclándose en el valor del momento presente de la sensación de su propio cuerpo, anclándose en el aquí y en el ahora frente a la vida. A partir de este nivel ya puede observar su cuerpo y sus reacciones manteniendo la sensación de sí mismo. En la segunda etapa del recuerdo de sí mismo, además de la sensación del cuerpo y de su actuar y reaccionar en la vida, se añade el pensar, los pensamientos automáticos, en especial los negativos, malsanos, destructivos, cada pensamiento de orgullo, vanidad, autoimportancia y la imaginación mecánica. La segunda etapa es la percepción de sus pensamientos automáticos surgidos de la parte motriz del centro intelectual.
Se los ha de estudiar, pero no debe apegarse o identificarse con ellos. Se debe diferenciar entre los pensamientos automáticos del centro formatorio o parte motriz del centro intelectual y aquellos pensamientos que surgen de las partes superiores del centro, desde la parte emocional y la parte intelectual del sector positivo del centro intelectual. De estas dos partes del centro intelectual nace el pensar justo. Se ha de confeccionar por medio de la observación de sí mismo una lista de los pensamientos negativos que surjan en sí mismo. Todo aquello que se ha observado durante el recuerdo de sí mismo, por medio de la observación de sí mismo, nunca ha de ser objeto de crítica, culpa, condena o juicio moral de ningún tipo. Simplemente se le debe reconocer para ser consciente de todo lo que ha sido grabado en ese centro. Toda la imaginería mecánica que surge de ese centro debe ser observada para su posterior estudio consciente. La observación del sueño de la imaginación en el centro intelectual permite evitar caer en el sueño de la consideración interior y de la identificación del estado de vigilia. Esta etapa del recuerdo de sí mismo ya es un avance considerable y significativo en el establecimiento del tercer estado de conciencia. En estas dos primeras etapas del recuerdo de sí mismo, se ha de tratar de no caer en la trampa de las emociones negativas de depresión o sentimiento de culpabilidad por no lograr un recuerdo continuo de sí mismo. Nunca se debe caer en la trampa de la negatividad interior, sumiéndose en la alienación o culpa por causa de no poder sostener o repetir los periodos de recuerdo de sí mismo. Recuerden siempre que la herramienta de trabajo denominada recuerdo de sí mismo no constituye un fin por sí misma. Es tan solo una etapa y un medio o herramienta de trabajo para alcanzar la verdadera primera meta, la conciencia de sí mismo o tercer estado de conciencia. Esta meta corresponde a la etapa del despertar. La tercera etapa en el recuerdo de sí mismo es el control de la esencia de las tres partes y dos sectores del centro emocional. Se ha de tener una emoción de alegría por lograr el estado de conciencia de sí mismo y un anhelo de alcanzar una meta aún más alta. Tratar de disfrutar con verdadera alegría cada manifestación del estado de conciencia de sí mismo. Se ha de disfrutar, alegrarse y felicitarse por cada momento de conciencia de sí mismo y por la prolongación de cada uno de estos momentos. Se ha de ver y valorar toda la belleza del trabajo en uno mismo. Alegría por recordarse de sí mismo y sentir la vida, sentirse vivo y sentir vivir la vida. Se ha de suscitar y tener el deseo y la convicción de contactar con la fuerza superior que proviene de un cosmos más alto. Se debe acotar la manifestación interior de toda emoción o sentimiento. Deberá diferenciar las emociones que provengan de la parte motriz del centro emocional de aquellas emociones que provengan de las partes emocional e intelectual del centro emocional. Y deberá luchar por no expresar exteriormente las emociones negativas y por no permitir la ensoñación. El ensueño o ensoñación es el sueño de la imaginación en el centro emocional y es caer en el sueño de la identificación del estado de vigilia y la pérdida del tercer estado de conciencia, la conciencia de sí mismo. El hombre consciente debe sentir emocionalmente sus pensamientos y acciones. Cada acción debe corresponder e ir unida a una emoción y a un pensamiento correspondiente, y percibir e interpretar toda influencia por medio conjunto de su pensar, su sentimiento y su sensación. Solo cuando se ha logrado alcanzar esta calidad de trabajo equilibrado y armónico del ser, se llegará a la comprensión. La comprensión es la consecuencia del trabajo de la esencia en los tres centros y pisos equilibrados del ser y en función de los cosmos superiores. El trabajo exige una acción integral inmediata y simultánea sobre los tres centros del ser. Centros motor, intelectual y emocional. Tan solo así se puede llegar a desarrollar la comprensión consciente y librarse de las asociaciones mecánicas de los centros. Dicho de otro modo, si un hombre trabaja con su cuerpo físico, debe por tanto trabajar sobre su sentimiento y pensamiento.
Si se trabaja con el pensamiento, se ha de trabajar con la emoción y el cuerpo físico. Si se está trabajando con la emoción, ha de trabajar con el pensar y la actividad física de su cuerpo, su musculatura. Y así, por medio de este método aplicado en el tercer estado de conciencia, se puede llegar a un estudio y conocimiento mucho más completo de cada cosa, objeto, ser, persona, tópico o tema expuesto al percibirlo y estudiarlo simultáneamente, por medio de los 5 centros y sus funciones principales. Percibir las cosas e impresiones del mundo exterior simultáneamente por medio del pensamiento, sentimiento y sensación de aquello que ha sido percibido como una impresión. El recuerdo de sí mismo jamás debe convertirse en una especulación mental, diálogo o monólogo interior. El recuerdo de sí mismo es como un despertar en el momento presente. Es un darse cuenta de dónde y cómo se está en el interior y exterior. Es un sentir de la totalidad de su ser y de todos los 5 centros del ser. Es un darse cuenta de qué impresiones se reciben del exterior. Tan solo en la observación de sí mismo, en la etapa de la indagación, habrá un cuestionamiento interior para los fines de estudio de sí mismo, no como un diálogo o monólogo interno. Pero el despertar solo es posible para aquellos que lo buscan, lo desean y no le temen, para aquellos que de un modo u otro han visto algo de su mecanicidad, para aquellos que desean algo mejor, para aquellos que quieren escapar de su esclavitud interna y externa, para los que desean trabajar sobre sí mismos. Es por esto y más por lo que el hombre ha de ahorrar su energía. El cuerpo del hombre requiere de energía para poder cumplir con sus funciones y en el trabajo sobre sí mismo ha de requerir de toda esa energía para el recuerdo y la observación de sí mismo, el estudio y conocimiento de sí mismo y su despertar al tercer estado de conciencia. Afortunadamente el hombre mecánico genera en su ser, su máquina, suficiente cantidad de energía para comenzar las 2 áreas de la primera etapa de trabajo, el recuerdo de sí mismo y la observación de sí mismo, para lograr el estado consciente, así como el estudio y conocimiento de sí mismo. Para lograr este fin, es suficiente que el hombre que inicia los esfuerzos por recordarse a sí mismo y de observarse a sí mismo, trate también de economizar la energía de su ser, su máquina. Esto con miras a un trabajo superior y más útil en la evolución consciente para ser, tratando de no reaccionar mecánicamente por ninguno de sus centros a las impresiones que recibe del exterior, y no sumirse en el sueño de la identificación del segundo estado de conciencia. En la observación de sí mismo, durante los momentos de recuerdo de sí mismo, se ha de guardar clara memoria de las impresiones que reciba y de las reacciones que en él surjan, constatando cada una. Esto con respecto a las impresiones y reacciones de las que no haya ninguna duda ni vaguedad con relación a su categoría y centro al que corresponden. De este modo constatará que toda acción, gesticulación, movimiento, así como palabras, peroratas, pensamientos, ideas, emociones y sentimientos, son simplemente posturas o hábitos de cada uno de sus centros que se expresan unilateralmente y en forma desequilibrada por la estimulación de influencias exteriores. Por tanto, constatará que nada le es propio, que nada surge del mismo. Constatará y vivenciará su propia mecanicidad, su nulidad. Se dará cuenta de que no posee el menor poder sobre sí mismo, y que él es esclavo de todo cuanto le domina, de todo cuanto le identifica y le hace reaccionar. De este modo, su lista personal de constataciones efectivas, aquellas de las que no tiene duda alguna, se incrementará rápidamente. Por el momento, en la etapa inicial, debe postergar todas las impresiones, reacciones y observaciones dudosas. El tiempo y la práctica en el manejo de las herramientas de trabajo darán la experiencia necesaria para clarificar aquello que inicialmente parecía dudoso, poco claro, permitiendo que sean comprensibles y relacionándolos a uno de los 5 centros de la máquina humana. Es ahora que ya se posee por la observación de sí mismo una gran cantidad de constataciones de las unidades de información, de sus asociaciones y de las subpersonalidades, cuando se ha de iniciar la indagación de sí mismo al observar que éstas se manifiestan. Pero la indagación de sí mismo debe hacerse en los períodos de conciencia de sí mismo,
por el recuerdo de sí mismo. No tendrán ningún valor las indagaciones realizadas en el estado de vigilia. Solo en el estado de conciencia de sí mismo el hombre constatará e indagará en su propia miseria interna, en su propia nulidad, lo cual eventualmente le dará el valor de avanzar a la siguiente etapa. Luego de un periodo prolongado de indagación de sí mismo, se iniciará la etapa del morir. La etapa del morir. El morir es una etapa fundamental en el trabajo sobre sí mismo, pero no se puede morir sin antes haber despertado. Si no se despierta, no se puede morir en sí mismo. El dormir de la esencia impide el morir interior. Solo con el despertar de la esencia se inicia la transformación de sí mismo por el morir. El hombre debe despertar y luego morir. Morir significa eliminar de sí mismo aquellas informaciones que fueron grabadas en los centros y que no ofrecen ninguna utilidad para el crecimiento de la esencia y del ser. El hombre debe emanciparse de la actividad automática de las unidades de información yoes y subpersonalidades que fueron grabadas en sus centros y que constituyen su personalidad. Estas son las que generan su identificación con todo, su apego a todo, su imaginación, su consideración interior, su falso yo, sus poderes, sus sufrimientos mecánicos. La no expresión. En la etapa del morir se ha de aplicar durante los lapsos de conciencia de sí mismo, por la aplicación justa de las dos primeras herramientas de trabajo, el recuerdo de sí mismo y la observación de sí mismo, la consecutiva herramienta de trabajo de no expresión exterior, de la negatividad interior. La negatividad interior ha sido grabada por imitación y repetición en los centros del ser. Es toda la información existente en las tres partes de los sectores negativos de cada uno de los centros. Dicho de otro modo, durante los periodos de conciencia de sí mismo, por medio del recuerdo de sí mismo, se ha de observar la manifestación interna de las diversas unidades de información negativas, aspectos negativos de sí mismo, ya estudiadas por medio de la constatación y de la indagación de sí mismo. Y es ahora cuando se ha de aplicar la herramienta de la no expresión exterior de toda la negatividad interior. Es ahora cuando se inicia el trabajo para un cambio interior. La no expresión de la negatividad grabada en los centros implica una lucha consciente entre la esencia y la personalidad, la fricción necesaria entre el sí y el no para que surja un cambio en el ser. Esta lucha implica una economía de energía en todo el sistema de la máquina para su posterior desarrollo en la etapa del nacer. Al luchar en el tercer estado de conciencia contra la expresión de los aspectos negativos en el hombre, se genera una gran tensión por la cual la esencia puede hacerse más fuerte y alimentarse de la energía de los centros. Así, la personalidad se debilitará paulatinamente al no ser ya utilizada en forma automática la información negativa constituyente de ella, mayoritariamente grabada en las partes motrices de los centros y siempre en las tres partes de los sectores negativos de los centros. De este modo se ahorra mucha energía o hidrógenos, que será el alimento de la esencia. La no manifestación, la detención interior. Ahora, cuando ya se ha logrado un avance considerable en la no expresión exterior de la negatividad interior, cuando ya se ha logrado menguar la actividad automática de todos los aspectos negativos y positivos que constituyen en conjunto la ahora débil personalidad, se ha de iniciar la aplicación de una nueva herramienta en el trabajo sobre sí mismo. Esta herramienta es la no manifestación interior de la negatividad grabada en las tres partes de los sectores negativos de los centros. Esta herramienta de trabajo es denominada también como la detención interior. Solo en los periodos de conciencia de sí mismo será valedera la aplicación de las herramientas de trabajo, la observación de sí mismo, la constatación, la indagación, la no expresión, la no manifestación. Es por medio del recuerdo de sí mismo que la esencia despierta de su letargo a la conciencia de sí misma y del ser que ocupa, para expresarse consciente de sí misma y utilizar la información grabada en los centros del ser en este cosmos, Mi 48,
el planeta y la vida orgánica en el planeta, iniciando así su crecimiento. He de indicar que incluso la sexualidad se ha de estudiar en el tercer estado de conciencia, pues el estudio y control de la sexualidad es una parte importante del trabajo sobre sí. La sexualidad pone a prueba las relaciones de los pisos y centros de la máquina, la personalidad y la imaginación mecánica contra la capacidad de recordarse de sí misma la esencia del hombre, su control y expresión integral y justa con todas las partes de su ser para el gran hacer. El crecimiento de la esencia y la construcción de los pisos superiores de la máquina, o los cuerpos superiores del ser, dependen de un control y conocimiento consciente del centro sexual. En contra del estado de sueño psicológico, el recuerdo de sí mismo permite un despertar de la esencia para que pueda observar en los centros de su ser aquella información que fue grabada, convirtiéndose en predominante y que causa su debilidad. Es ahora cuando la esencia copia experiencias por medio de la constatación de lo que se manifiesta y expresa desde cada centro. Entonces, los esfuerzos continuados y reiterados en el recuerdo de sí mismo permitirán la ejecución consciente de un sacrificio voluntario en el tercer estado de conciencia para una lucha entre el sí y el no, que existe en el interior de cada uno, evitando la expresión y luego la manifestación de la negatividad interior en cada uno de los centros y según el plan de acción de las ideas de trabajo. El sacrificio es requerido, se ha de pagar con sacrificios el aprendizaje de esta enseñanza. Se debe sacrificar en sí mismo los hábitos, los pensamientos automáticos, las emociones negativas. Esto es lo pedido en el esfuerzo de sacrificio. Y esto se debe sacrificar por mucho tiempo, pero nunca para siempre. Una vez ya obtenida la cristalización en sí mismo, tras un ciclo de una octava de años de sacrificio en el trabajo, los sacrificios ya no serán necesarios. Este hombre se habrá convertido en sí mismo en su propia ley. Porque es únicamente cuando un hombre llega a darse cuenta de cuál es la secuencia de acción correcta para su posible evolución consciente, cuando él se halla en la capacidad de realizar los esfuerzos voluntarios, conscientes e integrales en su ser para el crecimiento de la esencia y el crecimiento de los cuerpos superiores del ser. Los cuerpos superiores del ser. La etapa de el nacer. Nacer significa un nuevo crecimiento de la esencia y del ser, la obtención del gran yo individual y la creación de un alma. La etapa del nacer abarca todos los tres choques conscientes, pero no se puede nacer sin antes haber muerto en sí mismo. La etapa del morir debe ser cumplida, y no se puede morir si antes que todo no se ha despertado. La etapa del despertar debe cumplirse. Únicamente al despertar se puede morir y solo entonces se puede nacer. Solo así el gran yo podrá nacer. Despertar, morir y nacer son las tres etapas del camino del hombre ladino, el cuarto camino. El ser humano, tal cual lo crea la naturaleza, carece de cuerpos superiores. El hombre mecánico en su etapa natural no nace con un cuerpo astral, ni con un cuerpo mental, ni con un cuerpo causal. Tan solo muy pocos hombres llegan al nivel de la creación de tales cuerpos. La creencia mítica común a todos los grupos místicos y ocultistas, tanto de Oriente como de Occidente, es que el hombre ya posee cuerpos superiores y debe, por medio del cuestionamiento intelectual y de la imaginación mecánica o visualización mental, activar estos cuerpos superiores. Esta es una distorsión que viene desde tiempos antiguos, cuando la verdadera enseñanza se propagó por Oriente y se tergiversó. Esto es un craso error y un engaño popular. La esencia o entidad espiritual desciende de cosmos superiores y nace en el plano físico terrestre únicamente con un cuerpo físico. Este cuerpo planetario suple todas las funciones necesarias para la manifestación de la esencia en la vida orgánica sobre el planeta Tierra y no requiere de cuerpos superiores para su manifestación. La confusión se inicia porque el cuerpo físico genera funciones análogas
aunque de menor grado que la de los cuerpos superiores. Y porque el cuerpo físico puede generar todos los hidrógenos o energías con los que se cristalizan los cuerpos superiores. Pero tales sustancias no se cristalizan en el cuerpo físico, sino a través de él hacia los cuerpos superiores. Los cuerpos superiores son un costoso lujo que la esencia, al crecer y desarrollarse como adulta, ha de crear por sí misma para incrementar su evolución consciente. La esencia usa al ser como se usa a una máquina para ganar experiencia y producir energía. Es por medio de lucha interior y de un trabajo integral, justo, interior, muy especial, que la esencia en el ser ha de generar los hidrógenos superiores necesarios para la creación de estos cuerpos superiores. Por tanto, la distorsión y errónea idea de que se puede llegar a una transformación interior en la cual, por la intensificación de cada cuerpo, se puede llegar al despertar, es totalmente falsa. El hombre mecánico no está despierto y no posee cuerpos superiores. Vive sumido en el segundo estado de conciencia y se expresa tan solo por medio de un centro de su cuerpo físico. No puede intensificar nada ni transformar nada. Menos aún los cuerpos van a generar un despertar de la esencia a la conciencia de sí mismo. Todos aquellos que inducen estas ideas son simuladores y estafadores. El cuerpo físico es un organismo sumamente complejo, el cual, con una actividad equilibrada, integral y armónica en condiciones muy especiales, puede llegar a desarrollar dentro de él un nuevo organismo, autónomo e independiente del cuerpo planetario o físico, y este nuevo cuerpo será capaz de brindar mayor capacidad de acción y de percepción a la esencia. El desarrollo de la cantidad de números de pisos de la máquina humana solo se logra con la purificación de los centros, de la información negativa grabada en ellos, y por tanto logrando el trabajo equilibrado de los 5 centros en el tercer estado de conciencia, de la esencia despierta y activa en el ser. El ser es la máquina de 3 pisos, y esta máquina puede ser desarrollada y aumentar el número de pisos de la misma por medio de los 3 choques conscientes sobre sí mismo. El conocimiento de sí mismo como resultado del estudio de sí mismo, por medio de la observación de sí mismo en el tercer estado de conciencia, permite incrementar el nivel de ser. Pues el nivel de ser está determinado por la relación entre el ser y el saber. Solo así se podrán crear los cuerpos superiores del ser, por el conocimiento del ser. Los cuerpos superiores corresponden a un desarrollo y crecimiento de la esencia y el ser. Estos cuerpos son una ampliación o proyección de los centros superiores. El centro emocional superior y el centro intelectual superior, los cuales siempre están activos y le pertenecen exclusivamente a la esencia. La esencia, al crecer por su expresión integral y armónica a través de todos los pisos y centros del ser, podrá canalizar los hidrógenos necesarios para el crecimiento de los cuerpos superiores del ser, al incrementar la producción de hidrógenos finos en los 5 centros y 3 pisos del ser. La antigua enseñanza del cuarto camino señala que el hombre astuto u hombre ladino puede llegar a tener 4 cuerpos. Los cuerpos que han de ser desarrollados a partir del trabajo equilibrado de los centros son 3. El primer cuerpo es el cuerpo planetario físico. Con este cuerpo nacen todos los seres humanos en su etapa natural. Es con este cuerpo físico y en este cuerpo físico donde se han de crear consecutivamente en su interior cada uno de los 3 cuerpos superiores. Dentro del cuerpo físico se ha de crear el segundo cuerpo, el cuerpo astral, el 4.º piso de la máquina. Este trabajo solo se hará equilibrada y armónicamente por medio de la fusión de las 3 fuerzas en sí mismo en el segundo choque consciente, y esto tras haber trabajado por un periodo de tiempo de no menos de 4 años consecutivos, mejor aún si fuesen 8 u 11, una octava de años, generando fricción entre el sí y el no interior, en la etapa del despertar y el morir, y en el primer choque consciente,
todo lo cual permitirá la creación del gran yo individual. La esencia crecida y adulta en el hombre equilibrado Fa 4, el hombre astuto. El cuerpo astral es una ampliación del centro emocional superior y permite un funcionamiento acrecentado y adecuado de este centro. Este cuerpo astral aportará a la esencia un instrumento muy sensible para su evolución. La esencia, al manifestarse con conciencia y voluntad por medio del nuevo cuerpo astral, controla y somete al primer cuerpo o cuerpo físico. Al poseer ya el segundo cuerpo, en condiciones especiales se podrá iniciar el crecimiento del tercer cuerpo, el cuerpo mental, el quinto piso de la máquina. Este cuerpo únicamente se desarrollará cuando haya crecido armónica y equilibradamente el segundo cuerpo o cuerpo astral. El tercer cuerpo y quinto piso de la máquina se gestarán en el interior del segundo cuerpo o cuerpo astral. El cuerpo mental es una ampliación del centro intelectual superior. Este cuerpo permitirá una mayor actividad del centro intelectual superior y tiene características propias. El cuerpo mental puede obtener conocimientos y experiencias totalmente imposibles para los otros cuerpos. La esencia, al manifestarse en este cuerpo y expresarse a través de él, incrementa su evolución y estado de conciencia, así como logra el control total y el sometimiento de los otros dos cuerpos al cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo astral. De este modo el hombre habrá alcanzado la creación de tres cuerpos. Al haber trabajado en el primer choque consciente por 8 u 11 años y en el segundo choque consciente por un lapso no menor a 10 años consecutivos, se podrá, en unión conjunta con los otros dos primeros choques, hacer integral y armónicamente el tercer choque consciente. El tercer choque consciente ha de permitir un mayor crecimiento de la esencia. El tercer choque consciente permite el nacimiento del cuerpo de la esencia, el cuerpo causal, así como la unión con el yo real. El cuerpo de la esencia nacerá dentro del cuerpo mental, o sea que este cuarto cuerpo estará naciendo dentro de los otros tres cuerpos del ser. Este es el cuarto cuerpo y sexto piso de la máquina. Por tanto, este cuarto cuerpo y sexto piso requiere de la construcción armónica y justa de todos los 5 pisos de la máquina, de los 3 cuerpos y del trabajo equilibrado, armónico y justo del ser. Este cuarto cuerpo es el crecimiento ulterior de la esencia, ya madura en proceso de ascensión, fusión o asunción divina. El trabajo dice, un cuerpo dentro de otro cuerpo, octavas dentro de otra octava, ciclos dentro de otro ciclo, es la ley. A razón de los esfuerzos armónicos y justos que se hagan desde el tercer estado de conciencia, estos son los tipos posibles de hombres según su crecimiento en la construcción de los pisos de la máquina del ser y sus estados de conciencia. Estos los exponemos en razón de octava y añadimos los hombres en su etapa natural u hombres dormidos. Hombres. El tipo Si7. Este tipo de hombre ha desarrollado toda su potencialidad interior, controla todos los estados de conciencia. Este hombre ya no puede perder nada de cuanto ha adquirido. Sus cualidades han cristalizado en él. Posee el cuarto estado de conciencia o conciencia objetiva. Trabaja en los 2 choques conscientes y ha de iniciar su trabajo en el tercer choque consciente por medio del cual ha de crear su cuerpo de la esencia, cuerpo causal o sexto piso de la máquina. Con este cuerpo la esencia logra su superior, ulterior y mayor grado de evolución consciente y crecimiento del ser, incrementando su conciencia objetiva hasta la ascensión. Ahora se encuentra frente al intervalo que lo llevará hasta la ascensión divina. A partir del momento en que inicia la creación del cuarto cuerpo, su nivel de ser corresponde al cosmos, la 6, todos los soles, la galaxia, o el macrocosmos, se encuentran por tanto sometidos únicamente a 6 órdenes de leyes,
Es desde este nivel que el hombre Psi-7 puede atraer durante el tercer choque consciente por medio de la actividad justa de todos sus cuerpos ya creados el hidrógeno superior Do3, absorbiéndolo por medio de la respiración y el anhelo de ascensión. El tipo La-6. Este tipo de hombre ha adquirido para sí mismo el cuarto estado de conciencia denominada conciencia objetiva. Trabajando en el segundo choque consciente crea su cuerpo mental o quinto piso de la máquina, por medio del cual su centro intelectual superior puede trabajar y expresarse continuamente. Siendo este su centro de gravedad permanente, expresando y controlando de este modo todos los niveles de conciencia, hasta la conciencia objetiva. Cuando crea su cuerpo mental, su nivel de ser se encuentra al nivel del cosmos solar Sol 12, el Sol o el Deuterocosmos, y por tanto está sometido a 12 órdenes de leyes. Es desde este nivel que él, con una actividad justa de los dos cuerpos de su ser, trabaja en el interior de su ser para la creación del cuerpo mental con el hidrógeno 6, Re 6, Fa 6, La 6, por medio de la respiración armónica durante el segundo choque consciente. Este hombre, al crear su cuerpo mental, ya se encuentra en capacidad de iniciar una nueva octava de trabajo que le llevará al tercer choque consciente. El tipo Sol 5. A este tipo de hombre, Sol 5, el tercer estado de conciencia o estado de conciencia de sí mismo le es permanente. Posee equilibrada, justa, armónica y permanentemente la conciencia, la atención y la voluntad de sí mismo, una unidad interior y una individualidad del ser. Trabaja en el segundo choque consciente. Ha generado un cuerpo astral o cuarto piso de la máquina y el centro emocional superior trabaja de forma continua en él, expresándose a través de él. Siendo este su centro de gravedad permanente, por lo cual tiene funciones y facultades que un hombre Fa4 aún no posee. Desde el momento en que crea su cuerpo astral, su nivel de ser alcanza el cosmos Fa24, todos los planetas, sistema planetario o el mesocosmos. Por tanto, este hombre se encuentra sometido a 24 órdenes de leyes. Y es desde este nivel y desde los cosmos superiores que atrae durante el segundo choque consciente y por medio de la respiración armónica el hidrógeno superior Do12 para unir en el interior de su ser las tres fuerzas y crear el cuerpo astral. El tipo Fa4. El hombre Fa4 no nace como tal, es producto del trabajo en una escuela o grupo según las ideas y métodos de trabajo. Por medio de un esfuerzo constante en el recuerdo de sí mismo, posee para sí mismo el tercer estado de conciencia, la conciencia de sí mismo. Tiene un saber o conocimiento de sí mismo por causa del estudio de sí mismo, que ha efectuado al haberse observado a sí mismo en el tercer estado de conciencia, por medio del recuerdo de sí mismo. Ha adquirido un equilibrio de su centro formando un yo unitario e individual, o centro de gravedad permanente en la conciencia de sí mismo en función de las ideas de trabajo. La aplicación de los métodos de trabajo y una apreciación de la belleza del trabajo en su vida y de la alegría de ser. Posee un trabajo simultáneo de sus centros. Así este hombre Fa4 es capaz de generar en sí mismo el primer choque consciente. Atrae y consume la energía o hidrógeno de la percepción de impresiones por medio de la respiración torácica profunda, atrae y consume del mismo modo los hidrógenos que otras personas emanan de sus máquinas por reacción como energía superflua y perdida para ellos. Además se esfuerzan a traer para sí mismo la fuerza de cosmos superiores. Logrado esto, el hombre Fa4 u hombre astuto está en capacidad de iniciar
si lo desea, una nueva octava de trabajo que lo llevará hacia el inicio del segundo choque consciente en la etapa del nacer. Este es el hombre equilibrado. Su nivel de ser es de 3 pisos en un solo cuerpo. El cuerpo planetario físico en el cosmos Mi 48. El planeta Tierra, la vida orgánica, el tritocosmos. Por tanto, está sometido a 48 órdenes de leyes. Intervalo Mi-Fa. El tipo Mi-3. Posee un cuerpo físico de 3 pisos, siendo el tercer piso con el centro intelectual activo, el cual constituye su personalidad y sostiene su sueño psicológico, sumiéndolo en el segundo estado de conciencia o vigilia. Posee una actividad desequilibrada de sus centros, constituye parte de la vida orgánica en el planeta Tierra, cosmos Mi 48, o el tritocosmos, y está sometido a 48 órdenes de leyes. El tipo Re2 posee un cuerpo físico de 3 pisos, siendo el segundo piso con el centro emocional activo, el cual forma su personalidad y sostiene su sueño psicológico durmiéndole en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia. Constituye parte de la vida orgánica en el planeta Tierra, cosmos Mi 48 o el tritocosmos. Este hombre mecánico está sometido a 48 órdenes de leyes. El tipo Do-1 posee un cuerpo físico de 3 pisos, siendo el primer piso con uno de los 3 centros de ese piso, centro motor, instintivo, sexual, como activo el que se constituye como eje de la personalidad y el que sostiene el sueño psicológico del segundo estado de conciencia o vigilia. Estos tipos de hombre Do-1 en sus 3 variables de octava son parte automática de la vida orgánica en el planeta Tierra, cosmos Mi 48 o el tritocosmos. El tipo de hombre Do-1 está sometido a 48 órdenes de leyes. El intervalo Mi-Fa en la octava de tipos de hombres representa el trabajo de grupo o escuela según las ideas y métodos del trabajo. La diferencia justa entre 2 hombres será la diferencia entre los números de pisos de sus respectivas máquinas, es decir, el número de cuerpos que hayan desarrollado. La diferencia entre un hombre que posee únicamente el cuerpo físico y aquel otro que posee sus 4 cuerpos es que el primero será un autómata únicamente gobernado por las funciones de los centros de su cuerpo físico y de las reacciones de su personalidad a las impresiones exteriores. Este será gobernado desde el exterior de sí mismo, mientras que el segundo hombre con sus 4 cuerpos será imperturbable ante los estímulos de impresiones exteriores. No reaccionará a lo exterior, sino que hará en forma justa aquello que debe según su conciencia. Y en él, el cuerpo causal o cuerpo de la esencia será el que tenga el centro de gravedad y por tanto el control de todos los otros 3 cuerpos y sus respectivas funciones. Al crear el cuerpo astral, éste tendrá poder sobre el cuerpo físico. Al crear el cuerpo mental, éste tendrá poder sobre los cuerpos astral y físico. Y al crear el cuerpo de la esencia o causal, ésta tendrá poder sobre los cuerpos mental, astral y físico. En los tipos de hombres que poseen varios cuerpos es evidente que el cuerpo más activo que haya creado o desarrollado será también el cuerpo que vivirá más tiempo. Dicho de otro modo, el cuerpo superior será relativamente imperecedero con relación a los cuerpos inferiores. El cuerpo físico y las funciones de sus centros, expresando atención, deben obedecer a los deseos de la voluntad sometida al pensamiento de la conciencia, que obedecen a la individualidad de la esencia en su expresión en la vida a través del ser como un gran yo unificado. El trabajo sobre uno mismo. Gurdjieff dice que hay 3 líneas de trabajo: el trabajo sobre uno mismo, el trabajo en relación con los otros y el trabajo en conexión con el trabajo mismo y uno mismo en relación con él. A menos que una persona trabaje sobre sí misma,
la segunda línea de trabajo sigue siendo teórica e imaginaria. El trabajo sobre sí trae todo lo que este trabajo enseña prácticamente y es un punto de partida necesario. El trabajo sobre sí nos ayuda a comprender de qué modo se puede vivir más conscientemente en las cuestiones cotidianas. Por regla general estamos identificándonos continuamente. La vida nos conquista a lo largo del día y nos extrae toda la fuerza consciente. Es necesario descubrir algo en nosotros que impida que esto suceda, es decir, que los sucesos de nuestra existencia nos extraigan toda la fuerza mediante la identificación y la consideración interna. Este trabajo dice que debido a nuestra mecanicidad, la fuerza nos es extraída por los estados negativos, por las preocupaciones, la ansiedad, por todas las variedades de identificación. Por eso se nos dice que debemos de recordarnos a nosotros mismos, deteniendo de esta forma la pérdida de fuerza. Hacemos las cosas más estúpidas como si tuvieran una enorme importancia y padecemos del mal de la humanidad dormida, la identificación. Gurdjieff dice que es la peor enfermedad del planeta y que cuando una persona está identificada está dormida en estado de hipnotismo. Una de las principales ideas que Gurdjieff introduce es que el ser humano es capaz de despertar por el acto del autorrecuerdo. Este acto produce un choque, el primer choque consciente. Es mediante este choque que nos apartamos del sueño hipnótico de la humanidad sobre la Tierra. Este es el corazón de la enseñanza de Gurdjieff, pero también son importantes todas las demás ideas que introduce este trabajo. La observación de sí, el trabajo con las emociones negativas, la sinceridad con uno mismo, la consideración interna, la teoría de los topes, la imaginación, etc. El primer choque, o recuerdo de sí, tiene que ver con la forma de recibir las impresiones que nos llegan. Se dice que hay 3 tipos de alimento para el ser humano: el alimento ordinario, el alimento del aire y el de las impresiones. El trabajo enseña que a la máquina humana se le da un choque mecánico a través de la respiración y que es posible darle otro choque que no es mecánico. A este se le da el nombre de primer choque consciente, y este choque es lo que distingue al ser humano dormido, inmerso en la vida, dominado por las influencias, del ser humano que comienza a despertar. La máquina humana puede vivir sin que se le dé este choque consciente. Entonces solo sirve para el propósito de la vida orgánica, el propósito de la naturaleza. Pero se dice que el ser humano ha sido creado como un organismo capaz de autodesarrollarse, capaz no solo de cumplir el propósito de la naturaleza, sino también a otro orden de leyes. Pero esta acción solo nos la podemos dar cada uno de nosotros a través del esfuerzo consciente en el trabajo. En la vida nos marcamos objetivos que nos dan una dirección y sin ellos nos sentimos desorientados, sin saber a dónde ir. Por ejemplo, puede que queramos unos estudios o vivir en un lugar. Para obtener estos objetivos es necesario que nos esforcemos y que quizás tengamos que hacer algún sacrificio. De alguna manera, los objetivos internos son similares a los de la vida común en que el esfuerzo y el sacrificio son necesarios, pero difieren en el hecho de que los objetivos internos siguen una dirección diferente en la vida y de alguna forma son opuestos a la vida. Por ejemplo, un objetivo común puede ser querer un trabajo en particular porque pensamos que nos va a traer el éxito y el reconocimiento que siempre hemos querido. Esta clase de objetivo nutre la personalidad, la cual está orientada hacia la vida, mientras que el objetivo interno tiene que ver con volver pasiva a la personalidad, que sea más una sirviente que una maestra. Uno de los objetivos internos de este trabajo es cambiar el nivel de nuestra conciencia, y para lograr esto la primera tarea a realizar es trabajar el autoconocimiento. Sin el autoconocimiento no podemos marcarnos objetivos con respecto a nosotros mismos, conforme al cambio de nuestro ser. El verdadero autoconocimiento es diferente de las imágenes e ideas que tenemos de la clase de personas que somos y de lo que pensamos que podemos hacer. Este autoconocimiento solo puede lograrse con una intensa autoobservación. Esto significa que debemos
observar cómo hablamos, actuamos, cuándo y con qué nos identificamos más, cuando mentimos y cómo es nuestra forma particular de imaginación. En definitiva, tenemos que observar todo aquello que nos mantiene dormidos y que nos impide despertar. Solo cuando nos hayamos observado nosotros mismos y todo aquello que funciona en nuestro ser, podemos poner a funcionar el objetivo interno en oposición de lo que hemos visto en nosotros. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que a menudo nos volvemos negativos cuando el tren se retrasa y que un imparable diálogo interno comienza sobre lo ineficaz que es el sistema de transporte, etc. Y debido a ello perdemos energía. Un objetivo interno sería separarnos internamente del tema y no poner el sentimiento del yo en él. Desde la perspectiva de la vida, puede que no veamos ningún motivo para resistirnos a esta clase de emoción negativa y que la encontremos totalmente justificable, pero desde la perspectiva del trabajo estamos intentando despertar y por lo tanto estamos intentando evitar envenenarnos con este tipo de emociones. El objetivo se encuentra en diferentes escalas. A gran escala, el objetivo interno es despertar del sueño, alcanzar la liberación interna, volverse conscientes. Sin embargo, muchos pequeños objetivos son necesarios para alcanzar el gran objetivo. Por ejemplo, con respecto al conocimiento, el objetivo interno significa familiarizarse con las ideas del trabajo, ya que solo con este nuevo conocimiento podremos empezar a pensar de una nueva forma. Pensando de una manera nueva podemos ver lo que no funciona en nosotros y desde la perspectiva de trabajo encontrar un objetivo interno. Con respecto al ser, el objetivo interno significa autoobservación en referencia al conocimiento del trabajo y aplicarlo en nosotros. Los objetivos internos del ser. Algunas sugerencias de objetivo interno son: cualquier cosa antimecanismo es un objetivo temporal y puede ayudarnos a despertar. Los esfuerzos hechos cuando estamos cansados son inútiles, solo si los hacemos por nosotros mismos, no de otra manera. Resistiéndonos a hablar erróneamente, negativamente, al escándalo, chismorreo, los cuales destruyen la fuerza de nuestro trabajo. Es una forma de mentir y la mentira puede destruir la esencia misma. Intenta estar atento a lo que dices, sino en el momento, por lo menos después. Descubre lo que te ayuda y lo que te detiene en el trabajo. Toma nota de lo que consideras un fastidio y vuélvete pasivo durante unos momentos. Date cuenta de tus dudas internas y trata ocasionalmente de responderlas con claridad por medio de los fundamentos del trabajo. Observa tu aburrimiento y tu tendencia a hablar de tu vida como algo pesado y triste. Cuando estés solo, no te permitas pensar que estás muy solo y alejado del trabajo. La gente se permite cambiar mucho cuando están solos. Respecto a marcarse un objetivo interno en relación con las emociones negativas, recuerda que las emociones son más rápidas que el pensamiento. Puede que no seas capaz de darte de ellas al principio, pero puedes recordarlas luego y darte cuenta de lo sucedido. Esto hace posible reconocerlas de antemano. Recuerda que el desarrollo de todos los centros es un objetivo interno. Esto significa que debes superar la ignorancia y llegar a conocer todas las posibles ramas del conocimiento y estudio que existen en la vida, porque cada una desarrolla alguna parte en particular de los centros. Si haces esto en claridad del significado del trabajo, entendiendo por qué es necesario, te ayudará a despertar. Pero si lo haces desde el punto de vista de la vida, para sentirte superior a los demás, para vencerlos, será inútil. ¿De dónde viene el objetivo interno? El objetivo puede venir desde un lugar correcto o incorrecto en nosotros. El objetivo puede ser correcto y venir de un lugar incorrecto o viceversa. Cuando el objetivo viene desde las pequeñas partes de los centros donde hay poca o ninguna atención, o cuando está dispersa, viene de un lugar equivocado. Debe venir de partes más elevadas de los centros donde la calidad de atención es diferente.
Hay 3 centros: intelectual, emocional e instintivo, y cada centro consta de 3 partes correspondientes a los 3 centros individuales mismos: la parte intelectual, la parte emocional y la parte instintiva. En las partes instintivas está esta atención dispersa que va de una cosa a otra, por ejemplo, lo que has leído en el periódico, conversaciones que hayas oído y que van y vienen. No podemos marcar un objetivo interno desde estas partes porque el objetivo interno no debe ir y venir. Los fundamentos del trabajo son demasiado grandes para que estas pequeñas partes de los centros puedan comprenderlos, así que es necesario usar partes más elevadas de estos centros para entender esta tarea. Para llegar a las partes más altas, es decir, más conscientes de los centros, la atención es necesaria y esta requiere un esfuerzo. En estas partes más altas podemos observar varias cosas juntas y no solo una cada vez, por lo tanto pueden ser usadas para observarnos a nosotros mismos. La autoobservación nos vuelve más conscientes de nosotros mismos y con esto el objetivo se vuelve más claro. Así, declarar un objetivo a través de las partes mecánicas o móviles de los centros es inútil y es importante saber desde dónde hacemos nuestro objetivo. Sin embargo, no podemos de repente hacer un objetivo permanente. Por ejemplo, decidir de forma repentina que no volveremos a ser negativos solo porque hemos oído que hay que hacerlo si queremos seguir este trabajo, porque no entenderemos nada sobre nuestro objetivo. Tenemos que tener primero un objetivo más pequeño, por ejemplo, intentar no expresar las emociones negativas, lo cual nos ayudará a observarlas mejor. Entonces comprenderemos que si derrochamos mucha energía en ser negativos, no la tendremos disponible para ser felices, por ejemplo. Entonces veremos que no tenemos la energía ni la atención suficiente para alcanzar las partes más altas de los centros, porque la malgastamos con las emociones negativas. Cuando hayamos comprendido esto, estamos ya en la posición de tener un objetivo más permanente sobre nuestras emociones negativas, el cual vendrá de un lugar correcto en nosotros. Objetivo superficial y objetivo real. Cuando nos marcamos un objetivo, no tomamos en consideración lo difícil que será mantenerlo a la vista de los diferentes eventos que pudieran suceder. Esperamos ser capaces de caminar en línea recta y alcanzar nuestra meta. Por lo tanto, cuando nuestro objetivo es superficial, es decir, hecho de un momento de entusiasmo, es generalmente inútil y no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué es un objetivo superficial? Es aquel que está dirigido hacia la vida y que tiene detrás alguna ventaja personal, por ejemplo, el mérito, la alabanza de los demás, ser mejor considerado, etc. Así que nos marcamos un objetivo desde la personalidad para obtener alguna ventaja y es entonces como no lo estaremos haciendo desde nuestra parte real. Por esta razón, el objetivo real debe ser algo que casi no se puede poner en palabras y que sabes que llevará su tiempo. De esta forma, no nos frustraremos cada vez que nos alejemos de él o nos parezca que vamos en una dirección diferente de la marcada. Lo más importante del objetivo real es que no puede ser alcanzado directamente, sino que es como un barco en alta mar que debe hacer su camino acorde con el viento y las mareas para alcanzar su meta. Así que para comenzar a tener un objetivo real debemos de habernos marcado objetivos que nos hagan saber que no podemos mantenerlos y así poder ver la fuerza de la resistencia. El objetivo real viene de una percepción emocional de algo que no va bien en nosotros y que deseamos cambiar, y solo puede surgir después de una larga autoobservación y valoración del trabajo. Depende de una cierta integridad de sentimiento que persiste a pesar de las caídas y como resultado necesitamos mucha paciencia con el objetivo real. Identificación. ¿Dónde colocas la sensación de yo? El lugar donde uno pone la sensación de yo más mecánicamente es el lugar donde uno más identifica.
Si pudiéramos colocar esta sensación de yo plenamente en el recuerdo de sí, no nos identificaríamos. Pero esta acción es un acto consciente porque nadie puede recordarse a sí mismo de forma mecánica. El recuerdo de sí es un acto consciente, una colocación consciente del yo que requiere atención. Una persona puede estar totalmente identificada con su estado interior, puede sentirse deprimido o furioso y ser sencillamente su estado. Entonces su sensación de yo y su estado son una y la misma cosa. A esto se le llama identificación interior. Está identificado consigo mismo. Su sensación de yo está colocada en su estado de ánimo. Supongamos ahora que observa su estado desde la distancia. La sensación de yo estaría colocada en otra parte. Esto requiere, entre otras cosas, atención. La atención nos pone en la parte más consciente de los centros. Cuando estamos identificados con un estado interior y lo observamos, dejamos de estar automáticamente identificados. En este trabajo utilizamos la desidentificación como poderoso instrumento que nos puede revelar una nueva sensación de yo, pero es un instrumento que hay que desarrollar con su propio uso. Si estamos continuamente identificados con todo lo que nos atraviesa, es muy difícil la transformación o la vislumbre de otra cosa. Es necesario que nos dividamos en dos, es decir, que seamos capaces de observar nuestros estados. Si esta división es posible, si conseguimos dividirnos entre el observador y lo observado, comenzamos a ser capaces de cambiar la posición habitual. Esta es la manera de liberarse de la prisión de sí mismo. En lo que respecta a estar identificado con la vida, en la medida que consigamos prestar atención a lo que hacemos, o en lo que estamos envueltos, dejaremos de estar identificados. La vida es una serie de eventos y de estados. No son las cosas, la gente, los objetos, sino los eventos los que ponen a estas cosas, esta gente, estos objetos, en relación con nosotros en tiempos diferentes. Un evento reúne los elementos, los pone en movimiento y pasa. La vida debería de ser vista como una serie de eventos, no como un conjunto de cosas, personas o meros objetos visibles. Si pudieras contemplar la situación en la que estás enredado como una clase particular de evento, conseguirías no identificarte con ella. Y te recuerdo que para que esto ocurra se precisa de atención y de esfuerzo consciente. Todos los eventos se repiten. Hay solo un número determinado de eventos que pueden suceder para cada persona. La vida extrae nuestra fuerza por medio de estos eventos repetidos y gastados, con los cuales siempre nos hemos identificado. Si pudiéramos separarnos internamente de cualquier evento con el cual nos hayamos identificado toda la vida, tratando de aislarlo y darle una fórmula, estaremos más libres de ello. En este trabajo debe haber un gran contraste entre la vida mecánica y la vida trabajo. Debemos entrar en la vida y pasar por tantos dramas y comedias como nos sea posible para así acumular gran material en los centros, una plenitud de experiencias, porque de otra forma el contraste necesario entre la vida y este trabajo no es posible. Una persona que no conoce nada de la vida ve escasa diferencia entre la vida y el trabajo, carece de base de contraste o de tensión de contrarios en ella. Es decir, toma la vida y el trabajo en la misma escala. Separación interior. La técnica de separación interior debe desarrollarse por medio de la práctica. Al principio, se puede decir que una persona carece del poder de la separación interior simplemente porque desconoce que existe esta posibilidad y dice yo a todo. Cree que es un yo único y permanente. Ni siquiera comprende que solo a través del ejercicio de la separación interior uno puede llegar a sentir un nuevo sentido del yo. La persona común está en estado de sueño, y esto quiere decir que tal persona no solo se considera a sí misma como una persona consciente, que sabe en todo momento lo que piensa, siente, hace o le sucede, sino que se considera a sí misma como una unidad, un yo sólido. Utiliza la palabra yo en todo cuanto hace o dice, atribuyéndoselo todo a sí misma como si fuera el hacedor. Esto es lo que se quiere decir cuando el trabajo dice que estamos en estado de sueño.
Estamos dormidos porque no conocemos quiénes somos y porque creemos ser lo que no somos. El primer paso en el trabajo para despertar de esta falsa identidad es comprender, a través de la autoobservación imparcial, que los pensamientos nos suceden, que los sentimientos y los estados de ánimo nos suceden, que todo lo que nos atraviesa nos sucede y que continuamente decimos yo a todo esto. Darse cuenta de que todo nos sucede sin tener dominio sobre ello es el primer paso hacia la libertad interior y la evolución individual. Mientras el ser humano no descubra que no es el que cree ser, mientras siga atribuyéndoselo todo a sí mismo, estará sirviendo solamente al propósito de la vida y no estará desarrollando su potencial. La separación interior nos lleva a un estado completamente diferente. Es preciso que recordemos en todo momento que nuestro estado cotidiano es incorrecto. Es un estado de sueño total, y este trabajo intenta despertarnos de este estado. Todo le está sucediendo al ser humano. Todo surge mecánicamente según las circunstancias y su típica maquinaria de reacción. Es la clase peculiar de maquinaria adquirida la que provoca las reacciones a las diferentes impresiones, y él cree que es un yo permanente. Otra clase de maquinaria adquirida bajo condiciones diferentes en otro país y en otra cultura no reaccionaría de la misma manera ante las mismas impresiones. Mientras no haya una introspección, seguiremos tomando todo lo que nos atraviesa y todas las reacciones mecánicas como nosotros mismos. Es necesario partir del cansancio de uno mismo, tal como se es ahora, de la necesidad de conocer nuestro rostro real, de conocernos. La forma de trabajo con todo esto es mediante la separación interior. Mientras atribuyas todo a ti mismo, estarás identificado y creerás que eso eres tú. En este sentido, yo no puede luchar contra yo porque son idénticos. Debe crearse una distancia. Para realizar este trabajo se requiere una creciente y delicada percepción interior. Es preciso tener la capacidad de decir, esto no soy yo. Por ejemplo, cuando decimos yo a un pensamiento, le estamos dando entrada y así tiene poder sobre nosotros. Actuaremos desde este pensamiento y habrá un resultado mecánico. No hay una contaminación con su entrada, pero el acto que proviene de ello sí lo hace al no ser consciente. Debemos crear un espacio en nosotros por medio del trabajo, separándonos interiormente como primer paso hacia el autorrecuerdo. Los pensamientos vienen. Cualquier tipo de pensamiento puede entrar en una persona. Algunos pensamientos son útiles y no es preciso separarse de ellos. Los pensamientos vuelan hacia nosotros desde todas las direcciones, pero no son nuestros. Los hacemos nuestros al decir yo, al poner el sentimiento de yo en ellos. Cuando creemos que son nuestros y no nos damos cuenta de que todo es mecánico, estamos dormidos. Cuando percibimos que los pensamientos nos vienen, que podemos elegir identificarnos o no, y cuando percibimos que carecemos de voluntad real, que no es sino el resultado de muchos yos cambiantes y en conflicto, entonces empezamos a despertar del sueño. Perdemos la idea vida sobre nosotros mismos, ese falso relato, y otra cosa aparece, diferente de lo que creemos que somos. Este es el comienzo de lo que Ouspensky llama la psicotransformación. Pérdida de fuerza. El concepto de fuerza es una idea esencial en este trabajo. Debemos de tener fuerza con el fin de despertar. El trabajo dice que el ser humano pierde fuerza de muchas maneras específicas, que ahorra fuerza trabajando sobre ellas, técnica de no identificación, y que crea fuerza por el acto del recuerdo de sí. Se nos dice que comenzamos a despertar solo después de luchar contra la identificación y la mecanicidad que nos impone la vida y que hace que permanezcamos dormidos. La vida forma muy temprano en nosotros diversos actos de perder fuerza, de modo que la perdemos en forma mecánica. Sería interesante aislarnos de ciertas influencias de la vida e ir explorando el dominio sobre ellas poco a poco.
Es muy difícil ver de qué modo perdemos nuestra fuerza. Debemos vernos a la luz de un nuevo conocimiento con el fin de comprender lo que está sucediendo continuamente. En el trabajo comenzamos a ser conscientes de la necesidad de hacer frente a una gran cantidad de hábitos que no son nosotros. Es necesario valorar y comprender que este esfuerzo tiene una meta muy concreta. La autoobservación es una técnica de gran ayuda para romper con la mecanicidad, pero es la no identificación donde está la clave que impide la pérdida de fuerza. Si nos identificamos con todo lo que nos atraviesa, no nos quedará fuerza suficiente para hacer o comprender el trabajo que estamos tratando de llevar a cabo. El trabajo permanecerá en la lejanía como una nube. La sinceridad en el trabajo también es de suma importancia, pues, aunque las causas que provocan la pérdida de fuerza están bastante generalizadas en todos nosotros, en cada persona obra una causa particular que debe ser observada individualmente en detalle, y esto exige un esfuerzo constante y consciente. Si se carece de dicha sinceridad con respecto al trabajo, tampoco puede haber una percepción interior. Es muy interesante observar el origen de la pérdida de fuerza y las condiciones que se relacionan con dicha pérdida, pero a veces es necesario mucho tiempo hasta que nos damos cuenta de la causa que lo produce. A menudo sucede que ciertas cosas a las que se cree inofensivas o admirables provocan dicha pérdida. Todos debemos recordar el otro ángulo, aquel que crea fuerza. Es el acto de recuerdo de sí que crea fuerza. Así se ahorra fuerza por cada acto de identificación y se crea fuerza por el autorrecuerdo. Para que este trabajo se produzca debemos de partir del sentimiento de que hay otra cosa, de que somos extremadamente pequeños en el universo y de que existe una posibilidad. Debemos de tratar de autorrecordarnos todos los días porque estamos intentando despertar a otro nivel de ser. Pero para despertar es preciso tener fuerza y no mal emplearla o dilapidarla en todo momento. Cada persona deberá hacer un estudio a través de la autoobservación que le dé luz sobre las causas de dicha pérdida. Debemos de vivir la vida, no ser devorado por ella. Charla innecesaria. La charla innecesaria es uno de los mayores obstáculos para el despertar. Si queremos estar en contacto con nosotros mismos, necesitamos reducir la charla innecesaria o mecánica, y para ello es necesario saber qué es en teoría y en práctica. El hablar tiene muchas utilidades. El ser humano es el único animal que tiene la facultad de articular un lenguaje. Lo podemos utilizar para comunicar grandes ideas, para preguntar, para expresar emociones en todas sus formas, para saludar, etc. Hay muchas utilidades para la charla necesaria. Por otra parte, también hay una charla que no tiene uso, que no alcanza ninguna meta, que es hablar por hablar. No estás interesado en si la otra persona tiene interés por escuchar lo que dices o no, y quizás ni estás consciente de lo que está ocurriendo de forma paralela a la conversación. Puede que después te sientas sin energía, agotado y no recuerdes de qué estabas hablando. Era trivial, sin sentido. Esta forma de hablar nos roba gran cantidad de energía y es un signo de inconsciencia. Para la charla innecesaria no necesitas a otra persona, puedes hablarte a ti mismo. De hecho ocurre, argumentando, teniendo una conversación imaginaria en tu cabeza. Puedes estar haciendo notas mentales sobre todo lo que estás haciendo. Todo esto se reduce con la autoobservación que envuelve todos los centros. Si estás en una charla interna sobre todo lo que haces o ves, probablemente estarás perdiendo gran cantidad de energía que podrías utilizar para mejores objetivos. No existe una regla fija que nos diga qué charla es necesaria o innecesaria. Debes observarte a ti mismo y ver si lo que estás diciendo tiene alguna utilidad y cómo te hace sentir. Hay personas que tienen más tendencia a la charla mecánica que otras y necesitarán trabajar
más concienzudamente sobre esto. Hay gente que habla muy poco, que no expresa, por lo tanto deberá hacer un ejercicio práctico sobre ello. Recientemente estaba caminando con un amigo por el parque hablando incesantemente. Mi amigo me dijo que observara mi charla. Era casi imposible pararla y decidimos hacer el siguiente ejercicio: no hablar hasta terminar el paseo. Esto convirtió el paseo en algo muy interesante. Comencé a ver lo que me rodeaba y a tener otra visión sobre los árboles, las flores, todo lo que estaba allí. El paseo apenas duró 1 hora, pero lo sentí como una eternidad. La noción del tiempo había cambiado, había perdido menos energía. Este ejercicio no es válido para todas las situaciones porque necesitamos hablar, pero aprendí algo importante. A veces sentía que tenía algo muy importante que decir y quería romper el silencio. Pero contando hasta 10 y diciendo, bien, voy a hacer una nota mental de ello y lo diré más tarde. Cuando llegaba a 10, la cosa tenía menos importancia y a veces ni siquiera recordaba eso tan importante. Trabajar con la charla innecesaria requiere de autoobservación para ser consciente de lo que perdemos o ganamos con dicha charla. Os recuerdo que la charla innecesaria es tanto interna como externa. En realidad, la externa es un reflejo de la interna. Sufrimiento. El ser humano es capaz de abandonarlo todo menos su sufrimiento. Esto es lo último que quiere perder, pues le proporciona una falsa sensación de seguridad, de consistencia, de unidad. Si queremos avanzar en nuestro trabajo de transformación, debemos abandonar nuestro sufrimiento innecesario. Por otra parte, existe otro tipo de sufrimiento que nos fortalece y que nos es útil para el crecimiento interior, el sufrimiento voluntario o consciente. Es importante saber diferenciar estos dos tipos de sufrimiento. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, si la aspiración es el despertar, entonces el sufrimiento innecesario es el que impide nuestro desarrollo, o al menos no nos ayuda demasiado. Por el contrario, el sufrimiento consciente o voluntario es siempre útil para el despertar. Sufrimiento innecesario. Este tipo de sufrimiento a menudo tiene que ver con la consideración interna y con la identificación. Por ejemplo, tu equipo favorito pierde una gran final, has cometido un error y te sientes realmente mal, has terminado una relación afectiva y te apegas a los recuerdos de los momentos que vivisteis juntos, alguien te ha dicho algo que no te gusta, te has pasado con el alcohol a sabiendas del malestar posterior, no consigues algo que deseas. En todos estos casos estás identificado y es preciso abandonar el sufrimiento. Es un sufrimiento que te ata a la autocompasión, a la consideración interna y que no te ayuda en el crecimiento. Sufrimiento voluntario consciente. Es un tipo de sufrimiento que no tiene que ver con el lamentarte de ti mismo o con imponerte experiencias dolorosas, ni tiene que ver con la autoimposición de daños físicos. Estos son métodos válidos para algunas religiones o caminos, pero no es válido para el nuestro. El sufrimiento consciente es útil para tus aspiraciones inmediatas. Por ejemplo, tienes que atravesar una zona llena de gente y crees que te van a mirar. Podrías elegir ir por otra calle y liberarte así de tu vergüenza, o también puedes utilizarlo como técnica de autoobservación y de identificación. Por ejemplo, podría ser, has comprado algo y cuando llegas a casa te das cuenta de que tiene un defecto. El sufrimiento innecesario sería no ir a cambiarlo por miedo a que te puedan decir o por timidez. Un sufrimiento mecánico sería en este caso ir a cambiarlo a pesar de lo que pueda pasar o puedan decir, observando todo lo que sucede dentro de ti, recibiendo las impresiones y trabajando con los estados interiores. Pequeñas situaciones de este tipo suceden continuamente a lo largo del día. Situaciones que se convierten en oportunidades claras de autoobservación. Por ejemplo, el otro día fui a comprar un calendario, a la tienda a la que fui no había ninguno, excepto unos que la cajera regalaba. Yo quería uno, pero ¿qué pensarían de mí si les pido uno sin comprar nada? En esta situación, el pedir requiere cierto grado de sufrimiento, cierta humildad y aceptar lo que eres.
existen sufrimientos voluntarios o conscientes apropiados para todo tipo de personas. Este tipo de sufrimiento está relacionado con el verte a ti mismo tal como eres. Hasta que no veas dónde estás realmente, no puedes moverte a un sitio mejor. Para la mayoría de la gente, el principal obstáculo que les impide alcanzar el estado de recuerdo de sí mismo radica en el hecho de que creen estar ya en posesión de él. Piensan que pueden recordarse a sí mismas, creen ser conscientes de todo lo que hacen y dicen, además de vivir en la imaginación de ser conscientes de su vida interior y de tener conocimiento y control de los pensamientos y emociones que los atraviesan en una corriente ininterrumpida. Debido a esto, creen que tienen un yo permanente y la capacidad de hacer y de cambiar. Pero la verdad es que nada pueden hacer porque no poseen una voluntad verdadera, sino muchas voluntades contradictorias y muchos yo's cambiantes. De esta forma todo les sucede. Es evidente que a una persona no le interesará escuchar hablar de un estado que cree tener, siendo esta la mayor dificultad para comprender el significado del autorrecuerdo. No se dan cuenta que no pueden evitar hacer lo que hacen y que todas sus acciones no están dominadas por su voluntad. Sin embargo, el estado ordinario de una persona es lo contrario a esto. No tiene percepción de sí misma, no es consciente de lo que hace o dice, ni toma las decisiones que imagina tomar, ni es consciente de su vida interior. Es consciente de una parte muy pequeña de lo que le atraviesa mecánicamente. El estado de autorrecuerdo es un estado que le pertenece al ser humano, en el cual tiene percepción de sí mismo y de cuánto le rodea. Tiene percepción de todo lo que le atraviesa. El motivo de que esto no sea así es la identificación con lo que no se es. Este estado debe ser explorado a través de la autoobservación y es, después de un largo periodo de entrenamiento sin espíritu crítico, que podemos darnos cuenta de que no nos recordamos. Comprenderemos así que nos olvidamos y que olvidamos nuestros propósitos, comprendiendo lo que significa estar despierto hasta cierto punto y lo que es estar dormido. La autoobservación no es el recuerdo de sí, pero nos permite darnos cuenta de que no nos recordamos y de que no tenemos una conciencia del yo permanente. Si despertáramos a la conciencia del yo real, el mundo sería muy diferente. Nada puede ser cambiado de forma real en la vida a menos que despertemos a esto. Es necesario entender todo esto antes de pasar a la práctica del trabajo, pues a menos que comprendamos que existe otro estado de ser, no valoraremos el trabajo ni habrá un esfuerzo voluntario y continuado. Por regla general, no hay lucha en la vida interior de una persona debido a la rutina, a la mecanicidad y a los hábitos adquiridos. Solo empieza una lucha cuando se camina en la dirección opuesta a la mecanicidad. En este trabajo se nos invita a observar ciertas cosas peculiares en nosotros mismos que nos impiden el despertar y a crear una lucha interior consciente y voluntaria entre el sí y el no. Una de las cosas más importantes es el trabajo con la identificación, debido a que si estás identificado no te puedes observar a ti mismo. Nos identificamos con imágenes de nosotros mismos, con sueños, con cada pequeño yo que aparece de forma momentánea en escena, con cada estado de ánimo, con cada emoción, con cada pensamiento, con el sufrimiento, etc. Todas las formas de identificación deben ser temas de autoestudio a través de la observación de sí. Cuando ésta se ha practicado durante un cierto periodo de tiempo, estaremos más conscientes de nuestro estado interior y en consecuencia tendremos un momento de elección. Podrás ver lo que va a suceder antes de que tenga lugar. La observación de sí despeja un espacio, de modo que puedes ser consciente de lo que entra y de lo que sale. Si no le damos energía a través de la identificación a algo que nos quiere atravesar, esta pasa de largo y se crea un momento de autorrecuerdo. Esto significa que hemos llevado el trabajo al punto de entrada de una impresión. El punto importante del trabajo con las impresiones
es no dejarlas que entren de forma inconsciente, que caigan en la red de las asociaciones establecidas desde hace mucho tiempo. El problema de que demos por hecho la vida, de que ya no hay nada nuevo, no es debido a que no hay impresiones nuevas, sino a que éstas tocan siempre las mismas asociaciones y producen las mismas reacciones. Es necesario tomar el alimento de las impresiones, lo que significa trabajar sobre ellas a medida que nos llegan, e impedir que algunas de ellas caigan en el mismo lugar de siempre. La vida son impresiones que entran. No se puede cambiar la vida de forma directa, pero se puede cambiar la forma en que las impresiones caen en nosotros y destruir la posibilidad de las asociaciones. Es necesario recordar el propósito de nuestro trabajo y llevarlo al lugar de entrada de las impresiones, lo que impedirá la reacción a las impresiones que sean contrarias al trabajo, a nuestro propósito. La reacción mecánica es impedida por la acción consciente. Esta acción pertenece al primer choque. Es su comienzo. La energía que hubiera ido a una reacción mecánica a través de las asociaciones habituales puede proseguir ahora y llegar a transformarse en algo sutil. De esta forma comprenderemos o veremos las cosas de una forma nueva. Las impresiones que son captadas en un estado de recuerdo de sí llegan a ser más interesantes y bellas, reflejando un significado que antes no se había percibido. Es necesario recordar el yo que conoce el propósito y ser conscientes a cada momento de los diferentes yoes que aparecen. Esto es una forma de autorrecuerdo hasta que tengamos la plena conciencia del yo real, el estado de autorrecuerdo pleno. La enseñanza, que se refiere a las imágenes de uno mismo, no es bien comprendida aún en teoría. Una de las razones es la dificultad en darse cuenta de que nos forjamos imágenes de nosotros mismos y de que con ellas vivimos toda la vida. La poderosa fuerza de la imaginación forja las imágenes que nos gobiernan a todos y reemplazan lo real por lo imaginado. No solo nos forjamos retratos imaginarios de nosotros mismos, sino también de los demás, de lo otro. Mientras estas imágenes sigan siendo dominantes, no es posible transformación alguna de nosotros mismos. La razón de ello es sencilla. Si uno se ha hecho una imagen de sí mismo en la que, por ejemplo, se ve como una persona que nunca miente, naturalmente nunca será consciente de que miente. Es preciso que uno se experimente de una nueva forma. El trabajo dice que los seres humanos están hipnotizados y adormecidos por el poder de la imaginación. Cada persona tiene un determinado número de imágenes que se hacen cargo de ella, cegándola para consigo misma, haciéndola creer que es lo que en realidad no es. Esta es la acción de la imagen. Todos nosotros nos mantenemos en los retratos que forjamos de nosotros mismos, de los demás, y no hay que tener demasiadas esperanzas sobre nuestra capacidad de ver claramente cómo obra la imaginación en nosotros. Es preciso un trabajo intenso y mantenido antes de que afloje el poder de la imaginación, a la vez que mucha quietud y paciencia. Existen todo tipo de imágenes, de demócrata, de caballero, de conservador, de espiritual, de suave, de duro, de comunicador, de tímido, etc. Todo ello es imaginación. Detrás de todo esto está lo real, nunca en los retratos. El problema es que no vemos cómo esto nos gobierna e interfiere en nuestra experiencia de la vida. Solo siendo conscientes se puede dejar la mecanicidad. No es posible destruir estas imágenes a no ser que se haya formado algo tras ellas, que tengamos un destello de vivencia diferente de nosotros mismos. Parte del trabajo consiste en liberarse de ciertas cosas, en detenerlas, en no hacer. Es necesario ver y separarse incesantemente del poder hipnótico de nuestra mecanicidad. No se trata de hacer algo, sino de no hacer algo. No hacer la identificación, la imaginación, la consideración interna, etc. Debido a la multiplicidad de yoes, es muy difícil conocer o sentir lo que se es.
descubrir el comienzo de uno mismo. Esto se debe a que hemos perdido contacto con la esencia y a que la esencia no está desarrollada. Llevamos todo tipo de vidas inventadas, nos vestimos con imágenes, estamos hipnotizados y esto es debido a la falta de un verdadero centro de gravedad en nosotros. Si poseyéramos un verdadero conocimiento de nosotros mismos y llegáramos a sentir el yo real, supongo que nunca haríamos declaración alguna de la clase de persona que somos, de la forma como lo hacemos ahora. El ser es, no hace afirmaciones de sí. Ser no es imaginar, y viceversa. Las imágenes que nos forjamos no son un problema mientras estemos satisfechos de nosotros mismos y no deseemos ningún conocimiento que pueda hacer nuestra existencia más real. Cuando estos retratos de la realidad son muy fuertes, muy hondos, y la identificación con ellos es grande, la idea de abandonarlos es un disparate porque es lo único que existe. ¿Quién soy yo entonces? Desde nuestro punto de vista es evidente que los demás están hipnotizados, pero ¿estamos nosotros también hipnotizados? Todos nos forjamos estas delicadas y falsas imágenes, todos sin excepción alguna, pero no nos damos cuenta de ello. Nos procuran una gran satisfacción hasta que hacen surgir en nosotros, cuando comenzamos a despertar, fuerzas contrarias. Esto es debido a que continuamos aferrados a las ideas que tenemos de nosotros mismos y a la vez nos asfixian. Naturalmente no puede haber transformación mientras nos mantengamos aferrados a lo que no es. La idea de que no somos uno es una de las ideas más importantes del trabajo. No tenemos un yo permanente. Cada pensamiento, sentimiento, sensación o deseo es un yo que cree ser la única persona existente. Ninguno de estos yoes están conectados y cada uno depende del cambio de las circunstancias exteriores. Además, entre cada yo existen unas defensas impenetrables llamadas topes, los cuales separan estas subpersonalidades una de la otra. Gurdjieff dice que uno de nuestros mayores errores es vivir en la ilusión de ser uno. Él escribe: estos yoes cambian tan rápidamente como los pensamientos, los sentimientos y los estados, y el error es considerar que se es uno y siempre el mismo. En realidad se es siempre una persona diferente, diferente del que estaba hace un momento. Nuestros pensamientos y deseos viven separados e independientes del todo. De acuerdo a Gurdjieff, estamos hechos de miles de yoes separados, a menudo desconocidos unos de otros, muchas veces exclusivos mutuamente y hostiles entre ellos. La alternancia de los yoes está controlada de forma accidental por las circunstancias externas. No hay nada en nosotros capaz de controlar el cambio de estos yoes, debido principalmente a que no somos conscientes de ello. Cada yo separado se llama a sí mismo yo y actúa en nombre de la totalidad de la persona. Esto explica por qué a menudo hacemos decisiones que rara vez realizamos. El ejercicio de autoobservación nos dará la prueba de que generalmente pensamos, sentimos, nos movemos y respondemos a los estímulos que actúan en nosotros sin ser conscientes de lo que está sucediendo dentro. Esta observación de sí es el principal esfuerzo requerido en el cuarto camino. El estudiante debe crear un yo observador, el cual observa con objetividad su actividad interna. Es extremadamente difícil desarrollar un espacio objetivo dentro que pueda observar sin juicio, pero también es nuestra principal ruptura de nuestra conducta mecánica y del hipnotismo en el que nos mantenemos. El trabajo enseña que todo en la creación, en el universo, está vivo y existe en una estructura jerárquica que fluye del absoluto o uno hacia abajo, siempre en línea descendente, de lo más fino a lo más vasto, llamado el rayo de creación. Esto fue expresado en tiempos remotos por Hermes Trismegisto,
en la frase como es arriba es abajo. El ser humano existe a un cierto nivel dentro de la creación. Existimos sobre el planeta Tierra y somos parte de la naturaleza, esa fina película de vida orgánica que cubre el globo terráqueo. De la forma en que somos ahora, servimos solo al propósito de la naturaleza. Hay una idea en este trabajo que dice que la vida orgánica actúa como un tipo de transmisor-receptor que emana y recibe radiaciones desde y hacia este planeta. Esto es que transmitimos y transformamos ciertas sustancias llegadas a otras partes del sistema solar y del universo. Llamémosle alimento. La Tierra es un organismo vivo que continuamente recibe radiaciones del Sol, los planetas, las galaxias, y que a su vez emana también radiaciones. El trabajo explica que hay dos leyes fundamentales de creación del mundo y de su mantenimiento, una de las cuales es la ley del 7, también llamada ley de octavas. Esta ley gobierna los procesos de la creación. La escala mayor es un modelo de esta ley. En esta escala faltan dos semitonos, entre mi, fa y si, do. Las vibraciones y los procesos no continúan uniformemente a una velocidad constante, sino que cuando llegan a estos intervalos se hacen más lentos y son desviados en otra dirección, o cesan totalmente, a menos que se introduzca un choque para llenar el intervalo. El ser humano y la vida orgánica sirven como choque en la octava Sol-Luna, posibilitando la continuación y conclusión de procesos cósmicos. El propósito de la naturaleza solo requiere del ser humano un desarrollo mecánico. Desde la prehistoria, las leyendas, los mitos, las enseñanzas y las grandes religiones han indicado que el ser humano tiene el potencial de desarrollarse más allá de este mero servir al propósito de la naturaleza. El ser humano tiene el potencial para un crecimiento interno, para el desarrollo de algo más fino y superior que su experiencia material sensorial. Tiene el potencial de despertar de su sueño. Al existir a un nivel específico dentro de la creación, estamos sujetos a ciertas leyes, pero tenemos posibilidades de ascender o descender dentro de la escala cósmica. Este trabajo dice que para ascender en esta escala debemos ir en dirección opuesta a este flujo mecánico descendente de creación desde el absoluto uno. La necesidad de hacer un esfuerzo es una de las leyes que nos gobierna. Para ascender, el ser humano debe esforzarse con un trabajo consciente y con sufrimiento no mecánico. Entre otras cosas, esto significa sacrificar nuestro sufrimiento mecánico y las emociones negativas, por ejemplo, la autocompasión, el amor propio, la rabia, los celos, la vanidad, y volvernos más conscientes de nuestro estado actual y de la imaginación sobre nosotros mismos. Esto significa desarrollar la atención y la conciencia. Esta conciencia se halla sumergida bajo la personalidad. A medida que vamos despertando, comenzamos a ver y sentir la verdad sobre nosotros mismos. Estamos en el camino de conocernos a nosotros mismos. La personalidad es como un caparazón alrededor de la esencia. La esencia es con lo que hemos nacido, lo más real en nosotros. La personalidad es todas las conductas adquiridas y el conocimiento aprendido de nuestras experiencias en la vida desde que nacemos. Ambas son mecánicas en su propio nivel y no están terminadas en sí mismas. Sirven como medio para un propósito, el despertar una conciencia mayor en nosotros. De la manera que somos ahora, nuestra personalidad está activa y nuestra esencia está pasiva. Necesitamos trabajar para invertir esta polaridad, volviendo la esencia activa y la personalidad pasiva. Para comenzar el trabajo sobre nosotros mismos hacia el despertar, necesitamos seguir ciertas instrucciones básicas de este trabajo. Formularnos propósitos internos y dirigir nuestra atención hacia ellos. Trabajar sobre las emociones negativas que roban nuestra fuerza. Trabajar la no identificación. Trabajar siempre la consideración interna. Trabajar sobre la mentira. Minimizar la charla innecesaria.
trabajar sobre la fantasía o la imaginación acerca de nosotros mismos y el mundo, observarnos a nosotros mismos, abandonar el sufrimiento mecánico, sustituyéndolo por el consciente o voluntario, recordarnos a nosotros mismos y verificar todo por nosotros mismos. Aplicando estos principios comenzamos a ir en dirección opuesta al flujo mecánico de la vida, al flujo siempre descendente del rayo de creación, adquiriendo fuerza emocional y produciendo y almacenando fuerza necesaria para el despertar. Si se fija la atención sobre algo, la imaginación se detiene, dijo Ouspensky. La atención y las partes de los centros. Dice lo siguiente: este sistema enseña que no solo tenemos un cerebro, sino al menos tres, llamados cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro instintivo y cerebro motor. A su vez, cada centro se divide en partes, de forma que cada uno de ellos tiene una parte mecánica, una emocional y una intelectual. Trabajando con la atención es posible saber qué parte de los centros estamos usando. Permanecemos en las partes mecánicas de los centros cuando no utilizamos o utilizamos muy poco nuestra atención. Por ejemplo, cuando algo se vuelve carente de esfuerzo. Estamos en las partes emocionales de los centros cuando la atención está centrada en alguna cosa. Por ejemplo, cuando estamos interesados o excitados sobre algo. Cuando mantenemos y dirigimos nuestra atención con esfuerzo y voluntad en lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo, estamos en las partes intelectuales. Principalmente operamos con las partes mecánicas de los centros que para algunas funciones cotidianas son apropiadas. Sin embargo, a menudo cometemos errores en lo que hacemos porque utilizamos las partes mecánicas con poca o ninguna atención para realizar la mayoría de las tareas diarias. Por ejemplo, olvidamos un ingrediente importante en la preparación de una comida, o colocamos los folios en la máquina fotocopiadora de forma incorrecta y estropeamos toda la impresión, etc. Consecuentemente, gastamos más energía de la necesaria intentando corregir nuestros errores o poniéndonos negativos debido al trabajo extra que nos hemos creado. Todo esto puede ser evitado si trabajamos con la atención, es decir, si nos colocamos en partes diferentes de los centros. Aunque todas las partes de los centros forman la máquina humana, hay grados de mecanicidad de más a menos mecánico. Utilizar las partes intelectuales significa menos mecanicidad, más inteligente, más despierto y operativo con energías más finas. Mientras que utilizar las partes mecánicas significa más mecanicidad, menos inteligencia y más letargo. Por lo tanto, parte del trabajo sobre uno mismo consiste en intentar estar en las partes intelectuales de los centros lo más a menudo posible. Esto requiere una atención dirigida con esfuerzo y voluntad, manteniéndola sobre la actividad a realizar. ¿Cómo podemos intentar desarrollar las partes superiores de los centros? El centro motor se puede desarrollar de la siguiente manera. Levantar una silla y colocarla de nuevo suavemente sobre el suelo, asegurándonos de que está como queremos. Requiere más atención que si la arrastramos por el suelo. Podemos trabajar sobre la escritura, esforzarnos en poner el punto sobre la i e intentando hacer determinadas letras más claras de lo acostumbrado. Embarcarse en una tarea de bricolage, considerando qué herramientas necesitamos a cada momento. Medita sobre cómo puedes aplicar estas actividades, sobre todo otras tareas que se te ocurran con el centro motor. El centro emocional, escuchar música y poner atención en ella, intentando sentir cómo nos afecta, qué emociones nos evoca. Intentar escuchar tus propios tonos de voz o el de otra persona al hablar y sentir los efectos que dicho tono tiene en ti.
Intenta recordar acontecimientos en tu vida, tal y como sucedieron sin distorsionar lo que tu otra persona dijo. Mostrar consideración hacia los demás, por ejemplo, si estás leyendo un libro con otra persona, mover el libro para que ésta pueda leerlo más fácilmente. Darse cuenta de lo que puedes hacer para ayudar a otra persona y hacerlo. Ayuda a reducir los aspectos mí, mío o mí mismo contenidos en las emociones ordinarias. Centro intelectual. Leer un libro que requiere estirar y mantener tu atención para poder seguirlo. Intenta recordar lo que has leído con los máximos detalles posibles. La atención es como un músculo. Inicialmente, cuando intentas mantener tu atención sobre algo, se puede sentir que estás usando más energía que antes, y consecuentemente es más cansado. Esta percepción es correcta porque se necesita utilizar cierta cantidad de energía para mantener la atención. Sin embargo, la atención es como un músculo, y cuanto más lo estiras, más se fortalece, facilitando el que se mantenga. Ouspensky dice: esto es trabajo y el trabajo necesita energía. El trabajo ahorra la energía malgastada en otra dirección. Realizar cosas sin atención significará un gran malgasto de energía. Atención interna, externa e impresiones. Otra de las ideas del trabajo es que las impresiones, si se reciben de forma consciente, son una fuente de alimento que produce energías más finas, hidrógenos. Una parte importante del trabajo sobre uno mismo es intentar hacer esto a través de la atención interna y externa. Observar un autobús o un árbol requiere atención externa. No es lo mismo que ver un autobús o un árbol en la que no es necesaria ninguna atención. Podemos ver el mismo árbol todos los días, y quizás no podríamos describirlo. Observar un árbol significa mirarlo, como lo hace un artista, observar su color, su forma, todo lo que lo compone. Esto es recibir nuevas impresiones que requieren de una atención dirigida. Deberíamos dedicar más energía al estudio de lo que recibimos cotidianamente, las impresiones ordinarias en todos sus detalles, e incrementar el recibimiento consciente de dichas impresiones. Es posible darse cuenta de cómo las impresiones afectan a la capacidad de nuestra atención. También tenemos la posibilidad de poseer una atención interna que normalmente no está suficientemente desarrollada en nosotros. De este modo, nuestra vida interna es como los autobuses y los árboles que vemos en la vida externa. Una imagen confusa e imprecisa que vemos pero que no observamos y por lo tanto no conocemos en sus detalles. El objetivo en el trabajo es desarrollar la atención interna, llamada el yo testigo, así como la atención externa incrementa nuestra conciencia de los objetos externos. La atención interna incrementa nuestra conciencia de los objetos internos, tales como pensamientos y sentimientos. El desarrollo de la atención interna o yo testigo produce el progreso de nuestra conciencia y a su vez incrementa la sensibilidad a los centros superiores y a sus continuas influencias sobre nosotros. El uso de la atención dirigida reduce la identificación y las imágenes creadas de nosotros mismos. Ouspensky recomendaba el siguiente ejercicio: la atención dirigida durante 5 minutos, poniendo conciencia en todas las partes del cuerpo, comenzando con los músculos de la cara, da resultados definitivos en cualquier momento cuando se ha realizado para prevenir algún periodo difícil de identificación. Otro ejemplo es cuando reconoces que estás experimentando una emoción negativa. Dirige tu atención hacia algo, por ejemplo, una flor, un color, intentando de esta forma no alimentar dicha emoción negativa, de forma que ocupamos el espacio con una emoción deliberada para que no haya espacio que ocupar por la emoción negativa. Cuando observas que estás en un acto de imaginación,
te darás cuenta que ésta se detiene a través de la atención dirigida.